Buenos días, Malvinas, bienvenidos. Si recién te sumás al aire de Radio Nuevo Día, estamos en el 100.9 del dial acompañándote. En YouTube no sé qué pasó, pero ya volvemos. Espérenme un segundito porque tengo que hacer la reconexión. No sé qué está pasando con el internet, chi, porque vi que estaba cortándose a cada rato, así que estoy haciendo la constatación y venimos enseguida nuevamente con ustedes. Ya estoy con ustedes, amigos de YouTube, no desesperéis que enseguida vuelvo. Tengo mucho para seguir contándote hasta las 9:30 en el aire de Radio Nuevo Día. En esta agradable mañana, se fueron las nubes. No hay mucho viento por lo que veo, está despejado el cielo, así que disfrutá. Andate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos, porque a mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y simplifícalo. A mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y olvídate de Tito y de los caminos al río. Ay. Y no es que me moleste que te fijes en lo que llevo puesto hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando. Andate con el alto y déjame acá. 8 grados la temperatura actual en Río Gallegos, cielo algo nublado, pero yo veo despejado. Hay algunas nubes dando vueltas, revolteando por allí, pero está muy bien la jornada de este martes. 10 de marzo, Día Nacional del Guitarrista. En homenaje a todos ellos, particularmente, obviamente, nace esta iniciativa justamente porque se conmemora el nacimiento de Norberto Aníbal Napolitano, es decir, Papo, o también apodado El Carpo. Justamente fue un guitarrista muy reconocido, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque ustedes saben, tocó con B.B. King, por ejemplo, entre otros grandes éxitos de su trayectoria, y fue uno de los exponentes, si se quiere, en algún momento del blues, del rock. Creo que es patrimonio de nuestro rock nacional y por ello es que hoy se conmemora el Día del Guitarrista. ¿A quién saludar en esta jornada? Saludo a mi amigo Maxi, que es guitarrista, o lo fue de la recaída. Esperemos que algún día vuelvan, porque los extraño. ¿A quién más? A Kevin, a Chapa, no sé si estarán escuchando. A mi hermano Gaspar también, al Turu, mi amigo de toda la vida. A Javi, guitarrista de aquellos, típico guitarrista de Peña que se sabe cualquier tema. Bueno, uno de ellos es el querido Javi Barrientos, a quien le mando un abrazo. Y bueno, debe haber un montón más que escapan a mi conocimiento. Miguel Janciche lo escuchábamos anteriormente, el Cabe Reynoso. Virtuosos hay de todo tipo y color en nuestra ciudad. Así que si estás escuchando y sos guitarrista, date por saludado, estimado. Estimada, obviamente, también. Mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella. Yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Frota la adrenalina en una nube de alcohol.
mejor nos vamos a un hotel. Tengo muchas más noticias para contarte. Te dejo un ratito con Papo, obviamente. Lo importante es estar juntos tú y yo. Sigo en el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Sigo en el diario nuevodía.com.ar porque tengo que contarte que en una comisaría de nuestra provincia le llevaron a unos alimentos, un tentempié a los muchachos, a los internos. Y dentro del paquete encontraron cocaína oculta. Esto sucedió el domingo, donde un hombre fue demorado en la ciudad de Pico Truncado cuando el personal policial detectó justamente entre los alimentos que intentaba entregar a un detenido alojado en la comisaría primera un envoltorio que se constató más tarde que justamente tenía dicha sustancia. El hecho ocurrió durante un control de rutina cuando los efectivos observaron bultos sospechosos dentro de los elementos entregados. El hombre fue demorado por los efectivos policiales luego de constatar justamente el hallazgo de la droga justamente allí en este paquete que contenía alimentos inicialmente, ¿no? Que pretendía llegar a un interno, y todo esto derivó en una investigación paralela, además de la detención de este hombre, con la intervención del juzgado federal que dispuso en principio la fijación del domicilio de este hombre, quien quedó supeditado en una causa mientras continúan las investigaciones al respecto. Ella vino a buscar, nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola en alas de papel y atraviesa la espesura y se va con él. Una noticia tremendamente importante que hemos contado ayer en el diario Nuevo Día, y es que se desarrolló o nace toda esta situación a propósito de la llegada de una familia al Hospital Regional Río Gallegos por una situación que atravesaba a su bebé de casi 2 meses. Todo esto comenzó el 26 de febrero pasado y una familia, un padre y una madre, llegaron al hospital regional para constatar el estado de salud de su hijo, quien tenía un llanto persistente que no cesaba. Y justamente esa situación llevó a, en principio, una inspección, una revisión del niño, del bebé. Esa se profundizó y esto derivó en la intervención judicial. ¿Por qué? Porque a este bebé le encontraron marcas de maltrato, fracturas, de hecho, y marcas que derivaron en principio en una activación de un protocolo interno para la protección infantil, la intervención de niñez del municipio y una denuncia judicial, que es justamente la que hoy por hoy tramita y rige, digamos, esta situación. La investigación pretende determinar si las lesiones podrían estar vinculadas a un presunto caso de maltrato intrafamiliar. Allí, digamos, el motivo inicial de la visita tuvo que ver con un llanto persistente. Los profesionales médicos empezaron a realizar evaluaciones médicas, detectaron que tenía un derrame en uno de sus ojos, lo que motivó la profundización de los estudios, es decir, estudios más detallados para determinar la situación de este bebé. Con el avance de esos estudios se detectó justamente lesiones que encendieron las alertas dentro del hospital. Fracturas en una clavícula, en una costilla,
marcas en el tórax, tanto en la parte delantera como trasera y en una de sus piernas. Se realizaron numerosos estudios para descartar enfermedades o alguna condición médica que pudiera explicar el cuadro, pero hasta el momento no se encontraron patologías que lo justifiquen. Por este motivo se trata de determinar si esas lesiones que presentó este niño estaban vinculadas o están vinculadas a un caso de maltrato intrafamiliar. Todo esto derivó en la intervención de Niñez del municipio, que a su vez da intervención al fuero penal, es decir, a la justicia, para realizar las actuaciones correspondientes que tiendan a resguardar al menor. Justamente, como medidas de resguardo de este niño, se apartó a su familia de los cuidados y quienes están a cargo de este bebé es personal hospitalario. Justamente, en principio sí habían permanecido los padres y una operadora social junto a este niño, pero luego por oficio judicial se restringió justamente su acercamiento durante la internación. Se encuentra bajo monitoreo médico permanente y con acompañamiento de operadores sociales y algunas personas cercanas al entorno familiar, quienes desarrollan también un acompañamiento, mientras la mayor parte de los cuidados está a cargo de el área de enfermería, justamente. Es por el estado de salud por el cual llegó y obviamente todos los protocolos que deben activarse que se ha generado toda esta situación, que obviamente llama mucho la atención porque hay un antecedente doloroso y significativo en nuestra comunidad, que es el caso Abigail, que obviamente enciende las alarmas. Esta es una nota que ayer por la mañana publicó el diario Nuevo Día, obviamente con consultas a las propias fuentes dentro del hospital, quienes fueron brindándonos detalles respecto de lo acontecido, y obviamente es un caso que seguiremos de cerca en nuestro portal de noticias, con el trabajo justamente de todos los hombres y mujeres que pertenecen a la redacción del diario Nuevo Día. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Todavía no abrí la ventana al país y mucho menos al mundo, pero tengo todavía un rato para hacerlo y compartir con vos qué es lo que acontece en ese sentido. Noticias de índole general y que tienen que ver con la Ruta Nacional número 3, puntualmente con Piedrabuena. Y más precisamente con el puente sobre el río Santa Cruz, porque se realizarán obras de mantenimiento y habrá restricción al tránsito justamente en este puente entre las 9 y 11 horas del jueves. Así que a tener en cuenta si vas a salir a la ruta, si tenés que ir hacia el norte de nuestro país, allí durante el lapso de 2 horas estará interrumpido el tránsito este jueves 12 de marzo a quienes justamente transiten por esa ruta nacional, tanto en dirección norte como en dirección sur. Tengo mucho para contarte en esta mañana. 2966-516051. Si estás en YouTube, suscríbete, deja el like en esta transmisión. Si estás en Facebook, obviamente también te pido que me dejes tu acompañamiento con un like, con un comentario, que serán bienvenidos. Esto es Buenos Días Malvinas, en el aire de la 100.9, hasta las 9:30, acompañándote. Tanto te cuidabas y ahora estás seco y nada, nadie te fue a ver. Me acuerdo cuando bailabas, me acuerdo que ni miraba nunca el tren bien. Un escote que termina donde empieza la carrera de algo notario sin red. No te salvo el día en que salía, discutía ni el botón tiró el Chávez.
ya como un bebé. Jubilados de un derecho que cortaron como el hecho el techo hizo caer. Solos y otra vez sin nada, después la verdad de entrada sin salida a la vejez. Retumban la vena los muchachos y las nenas a la carga otra vez. Pistolas que se disparan solas, caídos todos desconocidos, bastones que pegan sin razones. Tengo más noticias en el ámbito local y regional. ADOSAC espera una nueva convocatoria, reunión tras la fallida reunión de la jornada de ayer, e insta justamente al gobierno provincial, mediante el Congreso Provincial de Educación, a realizarla, justamente advirtiendo que hay una propuesta del Consejo Provincial que implicaría la pérdida de 1.500 puestos de trabajo. Educación no asistió al encuentro, como le señalaban, el Ministerio de Trabajo, aunque hoy convocó a ADOSAC a una nueva reunión en la que se encontrarán. Desde el gremio indicaron que los salarios continúan por debajo de la línea de la pobreza y que además las decisiones adoptadas en el sistema educativo provocaron que muchos trabajadores perdieran su fuente laboral o no pudieran acceder a un segundo cargo. Cientos de compañeras y compañeros se quedaron sin trabajo y otro tanto no pudo acceder al segundo cargo, lo que significa cientos de miles de pesos menos en los bolsillos. Criticaron obviamente la actitud del gobierno y el Consejo Provincial de Educación, particularmente en la reunión de ayer de subcomisión laboral. Y sostienen justamente la necesidad de encontrarse y debatir, sobre todo por la defensa y la urgencia de la certidumbre que necesitan estos 1.500 cargos, que señala ADOSAC se perderían. Por si no fuera poco, los problemas de conectividad aérea que tiene Río Gallegos, bueno, hay vuelos reprogramados. De hecho, en el caso particular de mi hermano, que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finalmente viajará en la madrugada de este miércoles, es decir, hoy a la noche, por, bueno, cuestiones técnicas que hacen a la navegación. Ayer estaba cerrado el cielo, no había visibilidad para aterrizar. Señalan que faltan algunos instrumentos que fallaron en la burocracia, digamos, por la readecuación que ha sufrido la pista de Río Gallegos, que hoy por hoy es más corta, luego de las obras que se desarrollaron el año pasado y que justamente debían ser acompañados de pliegos técnicos, por lo que nos han explicado, los cuales no han sido presentados ni homologados, por lo cual la carta con la que el los pilotos debían aterrizar en los últimos días no estaba al servicio, por lo cual directamente se suspendieron los vuelos y se reprogramaron. Pero por si no fuera poco, en la Patagonia, en Comodoro particularmente, demoraron un vuelo porque había un paquete sospechoso. El avión tenía destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y justamente se encontró en el aeropuerto Enrique Mosconi un paquete extraño, sospechoso, lo cual demoró el vuelo, se suspendió el embarque, pero la caja solamente tenía piedras pequeñas que presuntamente un pasajero, al ver que no podía subirla al avión, la dejó abandonada y finalmente el vuelo terminó partiendo hacia Buenos Aires. Se quería llevar un adorno, un adorni, y no lo dejaron.
Vamos a ir abriendo la ventana a la República Argentina porque te contaba yo que el gobernador se encuentra en Estados Unidos con una comitiva diplomática, si se quiere, que representa no solamente a Santa Cruz, sino a la República Argentina. Particularmente Vidal estuvo ayer allí en el Council of Americas en el marco de la Argentina Week, que se desarrollará donde varios gobernadores han acompañado al presidente para ofrecer, obviamente, las bondades de sus tierras y la potencialidad de las mismas. En el caso de Santa Cruz, digamos, la propuesta tiene que ver con el sector energético, sobre todo, energía, minería, el desarrollo productivo, como lo señala frecuentemente el gobernador, pero también las llamadas tierras raras, el potencial de Palermo hay que también todavía no explotado y la necesidad de justamente poder tener inversión, algo que en líneas generales en la República Argentina, a pesar de los proyectos como el RIGI, digamos la verborragia discursiva e incluso a veces la invitación en imperativo del presidente a los empresarios a que inviertan en Argentina, a que se la jueguen, a que arriesguen, todavía no se ve del todo reflejada, a pesar de que, como digo, se han modificado muchas de las condiciones supuestamente para beneficiar la inversión en la República Argentina, cosa que no está sucediendo a gran escala, digo, en líneas generales. Allí estuvo en el Council of America justamente el gobernador Claudio Vidal, que publicó en sus redes sociales no solamente un texto, sino también un video en el cual se expone justamente su alocución frente a este consejo, donde destaca en principio las oportunidades que ofrece Santa Cruz en sobre todo sectores estratégicos como energía, minería, particularmente donde destacó que casi el 50% de la producción de oro y plata son que salen de la República Argentina o que se producen en la República Argentina, y casi el 50% es de Santa Cruz. Habla de 6 proyectos activos de oro y plata que se desarrollaron en los últimos 25 años, pero que esta gestión, la que él encabeza, busca ampliar la actividad mediante una administración más técnica y orientada al crecimiento, señaló. También habló de yacimientos de petróleo y gas, con una historia de más de 60 años en la que Santa Cruz justamente se desarrolla en ese ámbito, y la necesidad justamente de recibir inversiones, voto de confianza para poder traccionar justamente en el ámbito laboral en principio y obviamente el económico. Ahora estoy buscando el discurso porque obviamente me parece pertinente poder compartirlo con ustedes para que lo escuchen al gobernador hablando ayer allí en el Council of America, en una situación que me corregirán los memoriosos, los que tienen un poco más de repaso histórico. No sé si algún gobernador de Santa Cruz había participado anteriormente en una instancia como esta. Un corazón distraído puede arrastrar tu destino. Hay tanta lluvia en tus ojos, tu amor no vino. Y vamos a escuchar entonces al gobernador de Santa Cruz. No sé si Lea lo tiene para su... No veo acá la grilla de audio. Lea, sé que me estás escuchando, si es así te pido perdón, lo podés pasar de vuelta, no pasa nada. Yo lo voy a compartir en este caso con son todos míos oyentes de Buenos Días Malvinas. Este era el gobernador Vidal ayer hablando
en el Council of America, con una parte de su discurso alineada de alguna manera con la... que no vamos a decir que, digamos, se alineó oportunamente, es parte del discurso histórico de Vidal desde antes de su asunción, pero que, bueno, en estos tiempos por ahí un poco pueden hacer ruido respecto del empleo estatal y del rol del Estado particularmente. Pero lo escuchamos al gobernador Vidal y luego lo analizamos. Gracias por la invitación. La verdad es que para responder esta pregunta tengo que ser preciso en esto. Lo primero que tenemos para ofrecer es que queremos salir adelante. Estamos dispuestos a salir adelante y sabemos que es con esfuerzo y con trabajo y desde el Estado generando condiciones para obtener inversiones del sector privado. Santa Cruz es una de las provincias más ricas de todo nuestro país. La verdad que cuando la observamos de norte a sur, de este a oeste, nosotros tenemos ganadería, energías renovables, tenemos turismo, tenemos agro, tenemos petróleo hace más de 60 años, gas. La verdad que en los últimos 20 años se hizo todo al revés. Fue concentrar todo en el Estado y dejaron de lado las posibilidades que podía ofrecer esta provincia, que tiene diversidad en recursos renovables y no renovables. Pero bueno, ahí estamos, ahí comenzamos. A partir del 10 de diciembre del 2023 tomamos decisiones que realmente son fundamental para la transformación que queremos en la provincia de Santa Cruz. En el sector minero llevamos adelante hace muchos años, 20, 25 años, 6 proyectos de oro y plata. De hecho, somos la provincia que hoy genera casi el 47-48% de la exportación de oro y plata de todo el país. En eso vamos bien. Creo yo fielmente que podemos avanzar mucho más y que podemos generar mejores resultados para la provincia y para el país. Pero bueno, tomamos una decisión que es importante. Unificamos las distintas orgánicas y creamos el Ministerio de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz. Es ahí en donde a través de una empresa estatal que estaba inmovilizada, dándole una mirada más desde el sector privado, comenzamos a explorar. Hoy podemos certificar que solo en el 3% de un yacimiento de 100.000 hectáreas estamos certificando 10.000 toneladas de uranio y 50.000 de vanadio más un aporte extraordinario de tierras raras que estamos a punto de tener las certificaciones exactas. Es el país del péndulo. Pero cuando comenzamos a trabajar en este tipo de encuentros y en donde vemos todos que aunamos fuerza para trabajar en proyectos productivos, la verdad que la cosa se empieza a ver distinta. Y después hay algo que no puedo pasar por alto. Santa Cruz durante muchos años, durante varias décadas, tuvo actividad convencional. Pero tenemos una gran oportunidad en Palermo Aike. Que si bien es cierto que tenemos que profundizar un pozo a 300, 400 metros más, también hay una salida importante porque estamos en la costa del Atlántico. Estamos en la costa del Atlántico y hay capacidad ociosa. Yo la verdad que quiero festejar este tipo de encuentros. Ojalá que se sigan repitiendo, ojalá que empresarios de distintos lugares del mundo nos visiten. En la Argentina queremos salir adelante. En mi provincia, más que nada, en donde nos enseñaron equivocadamente que todo tenía que pasar por el Estado y el Estado terminó siendo el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el tutor o el encargado. Bueno, eso se terminó. Queremos producir, queremos salir adelante, sabemos que es con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, y Santa Cruz tiene mucho para dar, el país tiene mucho más para darle al mundo. Simplemente gracias. Muchas gracias. Ese era el gobernador Claudio Vidal hablando allí en el Council of America
en una exposición de poco más de 4 minutos, justamente en el marco de la Argentina Week, que hoy tendrá el discurso inaugural de Javier Milei, justamente. La intención fundamental del viaje de toda esta comitiva tiene que ver con atraer inversiones. Lo dije anteriormente, acompañado de Vidal, allí al lado de él estaban Rolando Figueroa de Neuquén, Nacho Torres de Chubut y Alberto Beretilnec de Río Negro, junto con Valdés de Corrientes, aunque también hay otros gobernadores que acompañan a esta comitiva y que de hecho también hablaron en primer orden, entre los cuales estaba Yarlora, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, discúlpenme ustedes. Justamente hoy comenzará el Argentina Week, que es, digamos, una ronda donde se buscan inversionistas y que tienen como protagonista excluyente en principio al presidente. Allí, por ejemplo, tendrá desde las 9, en un ratito nada más, un encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon. Milei también tiene una agenda que incluirá viajes a Chile y España para el cierre de esta semana. Pero particularmente el nombre de Jamie Dimon es importante en este caso porque es uno de los hombres que tiene la manija de las inversiones a nivel global. Incluso también es parte de una calificadora de riesgo que te sube o te baja el pulgar. Así que la reunión con él será importante. Saludos para Daniel Peña, que dicen que tenga buena jornada en este caso. Y lo decía, en este caso el presidente pretende también viajar a España, donde será parte del Foro Económico de Madrid, y luego también a acompañar la asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile. En el marco de la alocución de Vidal, particularmente, hay que decir que más allá de, y esto es una apreciación de índole más personal, si se quiere, o una mirada desde mi lugar, es que es difícil, bueno, hablar de la finalización o la retirada del Estado cuando estamos en una situación donde fundamentalmente los trabajadores estatales de distinta índole están pidiendo, implorando, incluso también ya en otros tonos, una reapertura de paritarias para la recomposición salarial. Es decir, que el Estado todavía debe seguir siendo parte de la motorización, al menos de la economía de nuestra provincia, más allá de que yo entiendo, no me desentiendo de los conceptos de producción y de la intención de poder generar a futuro o un proceso en tanto de industrialización, de incremento de la producción en nuestra provincia. Estoy de acuerdo, obviamente, con eso, pero es difícil hablar en contra del Estado en estos tiempos donde está ahí nomás la línea de pasarse un par de pueblos y terminar en el discurso del presidente, por ejemplo. Además, que hay que tener en cuenta, porque se reniega mucho del Estado también, se lo demoniza mucho al Estado, pero el Estado ha sido el que dio existencia a este territorio como tal, como parte de la República Argentina, a Santa Cruz. El Estado fue el que en algún momento proyectó hacia la Patagonia y dijo, esto tenemos que poblarlo, tenemos que llevar servicios, tenemos que llevar gente básicamente a que viva allí para establecer y defender nuestra soberanía. Entonces, a veces hay que ser cuidadoso con los conceptos negativos hacia el Estado, porque el Estado es el que básicamente nos dio existencia. Si no, quizá hoy flamearía otra bandera por estas latitudes. Así que hay que tener cuidado, porque además la historia de Santa Cruz no es una historia de 3.000 años, que hace 3.000 años vivimos el Estado, sino que son jóvenes, 60 años, donde es cierto que en algún momento todo se circunscribió, incluso las actividades privadas funcionaban o no funcionaban, si desde el Estado te daban el ok, es cierto eso. Pero hoy no estamos lejos de, en esta cuestión de criticar la utilización política del Estado,
no estamos lejos de pasarnos al otro lado y empezar a hablar de un Estado casi que no debería existir, como lo hace el presidente de la Nación. Así que veremos en qué resulta finalmente esta recorrida por la ciudad de Nueva York, en este caso, por Estados Unidos, donde se desarrolla la Argentina Week y donde veremos si finalmente hay inversiones para Santa Cruz o qué va a suceder allí. Tu amor. Oba, 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 cerrito va. Si viene y entra por esa puerta y yo me muero, fantasma o no, vos en él y él en vos. Y brillo loco, la bandeja está. Sus ojos negros. Ya basta, sabemos que Además, otro evento importante en términos económicos y productivos en nuestro país comienza hoy, es la Expo Agro 2026, donde ustedes saben, hay empresarios de peso que justamente van a este evento esperando novedades. Allí estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo Mauricio Macri, por ejemplo, y estuvo Sebastián Pareja, que es el principal armador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Allí los empresarios fundamentalmente lo que esperan es que haya un anuncio sobre las retenciones, sobre el levantamiento definitivo de las mismas. Estamos a la espera porque es una situación muy estrafalaria a nivel mundial en el marco en que los precios internacionales se mueven al compás de los conflictos bélicos y de lo que es la geopolítica. Así que estamos a la espera, dijeron desde Expo Agro, respecto de definiciones puntuales del gobierno nacional. Axel Kicillof habló desde allí también y dijo, no es algo que tenga que ver inmediatamente. Nosotros trabajamos con instrumentos desde los ministerios y por supuesto con la cuestión del Banco Provincia, que es el despliegue territorial, el mayor despliegue territorial que tiene, hablando respecto de retenciones y de acompañamiento al sector. Y dijo que además Provincia de Buenos Aires es el líder en los 5 cultivos más importantes, destacando que además el Estado provincial, en ese caso, acompaña mediante el Banco Provincia a los ganaderos, a los empresarios ganaderos en este caso. Así que la Expo Agro también, obviamente, es una instancia donde el campo, además de encontrarse, se expresa y le pone algunas alarmas y algunas exigencias, obviamente, sobre la mesa, sobre todo al gobierno nacional. Ya me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez por este sol. Y voy a abrir una ventana al mundo, pero antes de citar a otros líderes mundiales, voy a hablar de las palabras de Javier Milei, quien ayer recibió una distinción en Nueva York. Y habrá que ver las repercusiones colaterales de lo que dijo, porque fue muy fuerte. Habló de la guerra particularmente, en la cual Argentina no está. No la llamaron, no le preguntaron qué posición tenía, si se definía para un lado o para el otro. Pero bueno, nuestro presidente ya lo hizo. Dijo que esta guerra la vamos a ganar.
El presidente Javier Milei fue condecorado con el premio Guerrero de la Verdad, que fue otorgado por la Fundación Allgemeiner en reconocimiento a su compromiso con la defensa de la libertad y su alineamiento además con el Estado de Israel. Habló del conflicto y dijo de la guerra desatada en Medio Oriente y dijo, vamos a ganar. Remarcó la importancia de la lucha contra los sistemas que oprimen a sus pueblos. Ambas naciones, por Estados Unidos e Israel, han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar al mundo entero, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre. La libertad del mundo libre, es cacofónico o redundante. Dijo además que las dos potencias le pusieron un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva bajo su tiranía, también se dedicó 40 años a sembrar el miedo alrededor del planeta, financiando organizaciones terroristas cuyo único propósito era la destrucción de todo lo que se consideraba bueno y sagrado. Dijo Milei que no se quedó con eso y dijo en una disertación en la Universidad Judía de Yeshiva, me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo, dijo Javier Milei. Nos han metido 2 bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos, dijo Milei. Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Vamos a ganar la guerra, dijo en ese discurso. Así que tengan en cuenta las situaciones colaterales que esto puede traer. A una guerra a la que nadie nos ha llamado, nos está metiendo nuestro presidente. Rafael Grossi es un argentino que preside la Organización Internacional de Energía Atómica y es director general de esa organización y además es el candidato a ser secretario general de la ONU, por ejemplo. Un hombre de una trayectoria y de una relevancia pesada, podríamos decir. Habló de Irán, particularmente el hombre, y señaló que posee un uranio enriquecido suficiente para fabricar 10 bombas nucleares, dijo. La situación en lo que respecta a los activos nucleares de Irán permanece en el mismo estado en el que estaba antes de la guerra. Tienen un stock de uranio enriquecido al 60%, más de 440 kilogramos, una cantidad suficiente para fabricar una decena de armas nucleares, dijo, y capacidades tecnológicas e industriales que aún persisten a pesar de los bombardeos. Esto significa que, más allá del conflicto, que tendrá su propia lógica y que espero llegue a negociaciones, lo antes posible será necesario volver a la mesa de diálogo y encontrar de una vez por todas una solución duradera a esta historia que nos afecta desde hace más de 20 años, dijo Grossi, que además toma un tema del cual, además de saber, es el argumento fundamental, en principio, ¿no?, de el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ¿no?, el desarrollo nuclear y el peligro que este genera para el resto del mundo, según argumenta justamente el eje Estados Unidos-Israel. Y respecto de la ventana al mundo, habló Donald Trump. Amenaza con una ofensiva 20 veces más fuerte si Irán bloquea el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos escribió un mensaje en su red social Truth Social, sí, exactamente, que es la que inventó cuando
lo banearon de Twitter. Habló de justamente este punto de paso fundamental, que es uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. El mandatario estadounidense envió una advertencia luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un petrolero durante el fin de semana. Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, será golpeado por Estados Unidos, 20 veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora, señaló Trump en su publicación. Muerte, fuego y furia se abatirán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda, dijo el presidente de Estados Unidos, informando justamente o advirtiendo o amenazando a Irán con intensificar el fuego si no desbloquean el estrecho de Hormuz. Y acá habló también es Benjamín Netanyahu, el premier de Israel, que hay muchos quienes dicen que es el que tiene la manija de verdad de lo que está aconteciendo y el que levanta el teléfono y le dice a Trump, vamos, avancemos. Advirtió que Israel aún no ha terminado sus ataques contra Irán. Continúa además disparando contra el Líbano y advierte a sus habitantes que evacúen sus barrios. El primer ministro israelí señaló que el ataque a Irán no ha terminado y que justamente pretenden liberar al pueblo iraní, del yugo de la tiranía, pero advirtió que ese cambio no depende de ellos, sino de los propios iraníes, que justamente entienden ellos o argumentan ellos, desean ser liberados de las fauces de los ayatolá. Ahora Khamenei, hijo, sucede a Khamenei padre, que fue abatido en los ataques que comenzaron hace 11 días. Dijo Trump a propósito de ello que si tenían que ir a buscarlo, lo iban a ir a buscar. Volviendo a Netanyahu, dijo: los ataques aéreos continúan mientras las fuerzas de defensa de Israel operan con gran fuerza en la región. Advirtió además o instó a los residentes a evacuar sus hogares inmediatamente y trasladarse al norte del río Litani, justamente advirtiendo que permanecer al sur del mismo puede poner en riesgo su vida y que los ataques no han finalizado. Así que el mundo, a 11 días de este nuevo fuego que se ha abierto sobre Irán, lejos de calmarse, todavía pretende o espera más fuego. Esta historia tiene un donde y yo quiero recordarlo siempre. Algo de eso que sentimos me quiero llevar. Esta enfermedad que tengo me hace parecer un poco tonto por saber las consecuencias y portarme así. ¿Qué me importa ser vampiro si voy a enamorarme? ¿De qué sirve ser inmortal si no se puede morir de amor? Ya no quiero ser una normal. ¿De qué sirve ser inmortal? Ya no quiero ser una normal. Estos Buenos Días Malvinas en su nuevo horario extendido, en este caso, escribime al 2966-516051. Encaramos la última media hora de esta propuesta y obviamente tenemos que compartir una nueva tandita con vos, así que en un ratito seguimos de este lado de la radio.
temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Volutas de humo, destilo a su encuentro. Siento un fulgor y quiero entrar. Soy víctima de un dios díscolo y muy singular, que a su antojo fiel me arrebató a mi mujer. El interno en un lupanar que la administró como chulo gran señor, y llegó hasta el fin de confundir su impunidad. Se creyó omnisciente. Volutas de humo, destilo a su encuentro. Siento el fulgor y quiero entrar. Lo regalado es mío, se acabó, no lo devuelvo. Lo regalado es mío, se acabó, no lo devuelvo. Lo regalado es mío, se acabó, no lo devuelvo. Soy víctima de un dios frágil temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar a la disco del lugar. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Viví el verano 2026 con martes llenos de canciones que le ponen onda a tu semana. En las mejores fiestas, Escuchalos a todo volumen. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarmas Santa Cruz.
Especialistas en seguridad, monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en todo Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73 y 2966 43 24 92 o personalmente en Belgrano 46. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Tus mañanas de este verano 2026 Me despierto y pienso en vos, canto y pienso en vos, paro un taxi y pienso en vos. merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. En mis sueños nunca pierdo la oportunidad. Ah, 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 ah. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel. Ah, 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 ah. Vamos entrando en el final de este programa de martes, 10 de marzo, en este nuevo formato que hasta las 9 y alguito te voy a acompañar, porque después tenemos que pasar todo al estudio. Ya está Rodri Poloni por aquí, enseguida viene el resto del equipo de Arriba al Día con Leandro Dolan, con Héctor Mancilla, con Brian Álvarez, Rodrigo Arredondo, a sumarse al aire de Radio Nuevo Día. Ya está en la redacción del portal líder de noticias de Santa Cruz, el señor Fernando Tornú, a quien también le extendemos el saludo. Hoy 10 de marzo se conmemora la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. El Senado estadounidense ratificaba justamente este tratado que ponía fin a la guerra con México y fijaba la frontera entre ambos países. México en ese tratado terminó perdiendo la mitad de su territorio al ceder los ocupados por Estados Unidos, que le pertenecían. Estoy hablando de los estados de California, de Nevada, Nuevo México y Texas. También en 1899 se conocía la primera edición del diario oficialista La Reforma de Santiago del Estero, gobernada en ese entonces por Dámaso Palacio. El periódico se distribuyó casa por casa, tanto en la capital como en el campo, hasta su desaparición en 1901, 2 años apenas duró cuando concluyó el mandato de Palacio. En 1906 se dio la catástrofe de Courrières. Un total de 1099 mineros, entre ellos decenas de niños, morían en una gigantesca explosión en la llamada catástrofe de Courrières, a 220 kilómetros al norte de París, en el peor accidente minero registrado en Europa. El siniestro fue provocado por la ignición, así se dice, de polvo de carbón de la mina, y lograron escapar 701 mineros del total de 1.800 que trabajaban en las precarias condiciones de seguridad de la mina. En 1936 nacía Joseph Blatters, administrador, luego dirigente deportivo suizo y quien fuera presidente de la FIFA.
el 8 de julio de 1998, sucediendo a Joao Avalanche. Desde entonces, hasta el 8 de octubre de 2015, por varios casos de corrupción, terminó dejando la FIFA, y el 29 de diciembre de ese año fue suspendido por 8 años para realizar cualquier actividad relacionada al fútbol. En 1940 también nacía Chuck Norris, actor estadounidense, campeón mundial de karate, ex militar, quien se hizo famoso por, obviamente, sus series y películas. Junto con Bruce Lee, por ejemplo, protagonizaron El Furor del Dragón, donde combaten en el Coliseo Romano al final. También Walker Texas Ranger, por ejemplo, que fue una serie desde el 93 hasta el 2001, donde él interpretaba al Ranger de Texas, Cordell Walker, un policía duro que defendía a toda costa los buenos valores, así como también la ley y la justicia. Nacía Sharon Stone un día como hoy en 1958, actriz, productora y modelo estadounidense, protagonista, por ejemplo, de Bajos Instintos, con la que ganó, o con la que fue nominada, en realidad, al Oscar. En 1993 se privatizaban los ferrocarriles argentinos. Carlos Menem determinaba la cancelación de los servicios interurbanos de pasajeros por el cierre justamente de la firma Ferrocarriles Argentinos, dejando la red pública ferroviaria en manos de capitales privados y en otros casos abandonándola directamente. En 2016 fallecía Roberto Perfumo de un accidente cerebrovascular en un restaurante de la ciudad de Buenos Aires. Fue ídolo de Racing, de River, fue también parte del Cruzeiro en Brasil, técnico de Racing, Gimnasia, Olimpia de Paraguay, comentarista de fútbol también en el Fútbol para Todos y en ESPN. Y como les decía anteriormente, se conmemora el Día Nacional del Guitarrista en homenaje a Papo Napolitano. También tengo, obviamente, como cada mañana, efemérides de contexto en este programa que se llama Buenos Días Malvinas y que obviamente tiene presente cada jornada a nuestras Islas Malvinas, y en este caso en un 10 de marzo. Tengo varias de marzo porque me han quedado de la semana, del fin de semana en realidad, y de este comienzo de semana. Esperen que me perdí. Acá estoy en marzo, en el mes de marzo. Justamente un 6 de marzo el gobierno de la provincia, luego Estado de Buenos Aires, ejercido por Vicente López y Planes, dispuso dejar libre el embarco de caballos para las Islas Malvinas desde Patagones, sin herir levemente los derechos soberanos de la República Argentina a aquellas islas. Como uno de las efemérides más significativas. Y también, en un contexto histórico, un 10 de marzo como hoy de 1976, hace 50 años, Isabel Perón se reunía con la CGT y acordaba una suba, o en realidad ofrecía una suba salarial que no convenció, y de allí nace la frase hacer tronar el escarmiento a modo de amenaza. La presidenta entonces, Isabel Perón, o Isabel Martínez de Perón, firmó un decreto de creación de un consejo de remuneraciones en la Central Obrera, que buscaba un soporte gremial para el plan económico de su ministro de Economía, entonces Emilio Mondelli, quien había anunciado días atrás una reestructuración. Allí en el edificio de la CGT, que había inaugurado su marido años atrás, se generó una situación de mucha tensión entre la entonces presidenta y los capos de la CGT. El economista Emilio Mondelli había asumido el 4 de febrero anterior y había sido convencido por el establishment, quien lo convenció de dejar la presidencia del Banco Central para hacerse cargo del Ministerio de Economía en reemplazo de Antonio Cafiero. Tenía el visto bueno, en principio, de la CGT y las 62 organizaciones, pero
Luego el gobernador bonaerense Victorio Calabró afirmó que ese plan había sido creado para matar de hambre a los obreros y luego de ello se, incrementaron las tensiones para con el gobierno nacional y particularmente también con el ministro de Economía, pero en una figura que ya comenzaba a debilitarse y a transitar su etapa final, porque luego sabemos hubo un golpe de Estado. Isabelita, como la conocían, tomaba distancia y generaba o vivía una tensión con la CGT en este caso. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo para quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer. Última noticia que te cuento y después vamos poniendo un punto final porque los muchachos se están acomodando y enseguida se viene Arriba al Día en el aire de la 100.9. Luego de 6 años de espera, un sujeto va a juicio por el abuso de su hermana menor. En este caso, una madre de Río Gallegos denunció públicamente que espera justicia de 2020 en una causa por un presunto abuso contra su hija, quien ese entonces era una niña, una bebé, y según relataron, justamente fue uno de sus hermanos el autor del ataque. Hubo pericias médicas y cámara Gesell, y este jueves 12 de marzo en la Cámara Criminal la instancia de juicio comenzará a desarrollarse. La mujer, mediante redes sociales, pide acompañamiento social justamente en el marco de este juicio. Así que novedad de última hora, una de las últimas informaciones que acaba de publicar el diario Nuevo Día y que puedes leer obviamente en el diarionuevodia.com.ar. El día se iba y con él su penar ya estaba listo para verla volar, que no se vaya a caer, pensaba cuando cerraba el puesto, y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar, Eva, lo que duran llorar un muerto. ¿Y qué más? Ya se olvidó de... 9 grados 6 la temperatura actual en Río Gallegos, cielo ligeramente nublado. La humedad es del 95% y el viento sopla en direcciones variables apenas a 2 kilómetros. Está muy linda la mañana para disfrutarla si podés salir a caminar y demás. 19 grados la máxima pronosticada para hoy por el Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Río Gallegos. Te invito a que te quedes en el aire de la 100.9 porque en un ratito nada más comienza Leandro Dolan, Rodrigo Arredondo y Héctor Mancilla con una propuesta que te acompaña hasta pasado el mediodía en tus mañanas en el 100.9 del dial y que se llama Arriba el Día en su 11ª temporada. Así que podés escucharlos, informarte y compartir un momento también de diversión con los chicos allí en el aire, o aquí, perdón, en el aire del 100.9 del dial. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarte hasta este momento. Cuídate mucho, hasta mañana miércoles, nos reencontramos a las 7 de la mañana. Pero hoy, a las 7 de la tarde, tenemos Rock and Gold, así que te invito a que también nos acompañes con todo el deporte de nuestra ciudad, la región y el país en la tarde-noche del 100.9. Chau, hasta mañana.
Tus mañanas de este verano 2026 Me despierto y pienso en vos, canto y pienso en vos, paro un taxi y pienso en vos. merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Arranca el día con música que no negocia. Puro sonido argentino en este verano 2026. Puro sonido argentino en este verano 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Atención egresados de Santa Cruz. Ya están abiertas las inscripciones para participar del Gran Bingo de los Egresados 2026. La edición especial 30 años se viene más millonaria que nunca y con increíbles comisiones. No te podés quedar afuera. Contactanos al 2966 676724 o escribinos a agenciahrb@gmail.com. También podés encontrarnos en nuestras redes sociales como Agencia HRB. Agencia de Rifas HRB, 30 años junto a los egresados de Santa Cruz. Tomeso Meats S.A., distribuidor.
¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Sip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En Sip Spa y Salud apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Se terminó la pausa. Fortunato Ramos.
calles con árboles. Chica pasa con temor.
subsuelo. Mañanas de sol. Se lo extraña. Mañanas de sol. Mañanas de sol. Mañanas de sol. Tus mañanas de este verano 2026. Me despierto y pienso en vos, canto y pienso en vos, paro un taxi y pienso en vos. Merecen actitud. Kilómetros de palabras que mueren sin verso. Subile y deja que el rock y el pop te despierten. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Arriba el día, arriba el día. Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Como hoy, un 10 de marzo, pero de 1967, la historia de la música cambió para siempre. Aretha Franklin, que venía de años de búsqueda, intentando encontrar su verdadera identidad sonora, finalmente desató todo su potencial con esta música. Este día, este 10 de marzo, publicó I Never Loved a Man the Way I Love You, su debut triunfal con la Atlantic Records. Más que un lanzamiento discográfico, fue una auténtica coronación. Con su mezcla visceral de gospel, rhythms and blues y puro soul, Aretha reclamó el trono que le pertenecía. El tema que dio título al álbum, junto con el emblemático himno Respect, no solo catapultó su carrera a la estratosfera, sino que definió el sonido de toda una década. A partir de este momento, de un día como hoy, Aretha dejó de ser solamente una gran cantante para convertirse por toda la eternidad en la reina indiscutible del soul. Un trabajo magistral que hoy sigue siendo lo que hace vibrar al mundo entero.
las 9:46 de la mañana les decimos muy buenos días, queridos oyentes. Esto es Arriba el Día, 11ª temporada. Hoy es martes 10 de marzo de 2026 y la efeméride musical que abre el programa en la voz de Rodri Arredondo tiene que ver con esta fecha desde ya. De lo contrario no sería efeméride. Después de llover, bañaron las aves su cansancio de ayer. Dice una canción que se llama Amapola del 66. Y ayer nos pasamos por agua nomás. Tal como estaba pronosticado, hoy, si todavía no saliste, es una muy linda mañana en Río Gallegos. El cielo está totalmente despejado y no hay para nada una mala temperatura. Ahora, en un ratito sabremos cómo va a estar el tiempo y demás. El hombre de los mates es Héctor Nica Mancilla, socio fundador de esta cooperativa. Y en verdad digo el hombre de los mates porque acabo de verlo cebar el primer mate. Tenemos un audio sobre mates controversial. Es más, Brian, tenete el audio 3 de nuestra playlist de audios, tenételo a mano, porque tiene micrófono y mate Nica y es oportuno. Mi nombre es Leandro Dolan, recién los presentaba para quienes no nos escuchan a diario o no saben nuestros nombres, no los recuerdan. Acá en la aire somos 3 por lo general, junto a Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andas, Nica? Bien, buen día Leandro, buen día Rodri Redondo, buen día Rodri Polonia ahí en el streaming, mi amigo el comandante Brian Álvarez del otro lado de la pecera. Fer Tornúi está en la redacción como cada mañana, junto con mi amigo el Vidru Villanueva. Y saludo a Lorearo que se ha reincorporado, están en redes. María Oviedo también que ha vuelto, departamento de ventas. Y Julián Emilio Quiroz que anda por ahí atrás, nuestro movilero, ¿no? Nuestro movilero. Y Sandro, ese es Esqueletor Díaz. Selector, ese es Selector, sí, lo dijimos mal durante un año más o menos. Y bueno, viste que el vivo de la radio permite corregir. Así como permite, nos equivocamos, también podemos corregir. Sandro Díaz, nuestro productor. Buen día, Rodri Arredondo, ¿cómo andamos? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Linda mañana, ¿no? ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me pareció una hermosa mañana luego de que estaba nublado desde el sábado, ¿no? Y el sábado las cosas fueron, en términos de nubosidad, solo empeorando. Y ayer, tipo, ¿qué serían? ¿6:30, 7, chicos? Cuando empezó a asomar el sol allá en el horizonte. Más o menos. 7 de la tarde, ¿no? Empezó a despejar. Vamos todavía. Igual en el medio hubo una tormentita. Sí, ¿no? llovió mucho. Con persistencia. Después de la lluvia de la tarde. Bueno, pero hoy por suerte un cielo completamente despejado. Lo habíamos anticipado. Igualmente habíamos dicho que la semana iba a empezar con estos días de lluvia, mejor dicho, con mucha lluvia. Ayer por la mañana, por la tarde se cumplió lo que habíamos también anticipado, que es que por la tarde iba a volver a llover, unos chaparrones. Y bueno, así está, ¿no? El piso uno ve, o sea, salís a la calle a caminar, te das cuenta, están las veredas mojadas, el pavimento está mojado, bueno, producto de las lluvias de ayer, pero afortunadamente salió el sol y hoy vamos a tener, la buena noticia, una máxima que va a llegar hasta los 18, 19 grados, con buenas temperaturas y con poco viento, que es lo que importa, ¿no? O sea, básicamente viento no va a haber, vamos a tener un cielo despejado, va a haber poquito viento nomás a partir de la tarde, pero el día va a estar muy lindo hoy martes 10 de marzo. De hecho, todavía es verano, muchachos y gente, todavía es verano. Es cierto, estamos rumbo al otoño, tampoco es que es un calendario administrativo, digamos, el clima tiene sus cosas y acá en la Patagonia las estaciones se nos mezclan, podríamos tener aquello de las 4 estaciones en un solo día, ¿cierto? Pero esta temperatura máxima para hoy, que es súper agradable, bueno, todavía estamos en verano, así que vamos por ahí. ¿Cómo andas, comandante Brian Álvarez? Hola. No lo tenía con ese saludo. Ese es nuevo. Está muy bien actualizar el repertorio de saludos. Escuchen ustedes lo que opina este hombre sobre el mate. Para nosotros que el mate no solo es un ritual, es una gran compañía y hace incluso la dinámica de este grupo de trabajo. Ayer Fer Tornú, desde la redacción de Nuevo Día, nos decía, che, miren esto que dijo Feynman. Feynman es Eduardo, ¿no? El periodista. Es un audio muy breve, se lo ve en la imagen en el fragmento que circula en las redes con Pablo Rossi, porque ellos están en la pantalla de América 24. ¿Qué dijo Feynman, Brian? A ver. Los que toman mate, cuando laburan, son unos vagos. Acá tenés en el momento de laburar, no se toma mate. Chiquito. Somos vagos en la tesis de Feynman. Para mí no toma mate. Para mí no, que va a tomar mate. Está bien. No te cae bien Feynman. No, me cae como muy mal. Patada en bajo vientre. Ok. Para decirlo bien educado, sí, ¿no? Claro, sí. Y si te lo digo de otra manera,
es un pelotudo en la tele. El otro día empezaste. El otro día tu primer comentario de la mañana también fue el mismo insulto para con Noel Gallagher por el cabezazo que le había dado a otro muchacho en una efeméride que trajo Rodri. El otro capaz que cambió, pero ya no va a cambiar. Hoy hay calificativos para Feynman. ¿Qué piensan ustedes? No de Feynman ya, sino de la idea de que tomar mate es de vagos. En mi caso, no estoy para nada de acuerdo. El mate es una gran compañía. He participado de grupos de trabajo como este. De hecho, esto es público, estamos al aire. Nuestra mesa de oficina es esta. Y en verdad no coincido para nada. ¿Ustedes? No, yo no coincido para nada con muchas cosas de este tipo. Pero digo el punto con el mate. Digo el asunto del mate. Que tomar mate, que compartir mate en el trabajo es de vagos. No. Que los vagos aprovechan a tomar mate sin duda, pero eso no significa que el que toma mate mientras trabaja sea un vago. No es regla de tres simple, ¿no? Sí, no coincido y punto. No le quiero dar mucha entidad, ¿no? No, de hecho esto lo dijo hace bastante tiemempo, hace mucho que lo dijo, ahora por lo menos medio año por lo menos. También dijo que los que tomaban mate eran grasas, ¿no? Y entre otras cosas. Pero bueno, viniendo de Feynman. Por eso, viste. De hecho, hasta te diría que hasta que me causa gracia, porque como lo dice él, viste, como que si lo dijera otra persona, digo, bueno, me sorprende. Feynman es lo esperable, ¿no? ¿Te acordás cuando tenía esa pelea que tenía contra la gente que por ahí fumaba un cigarrillo de marihuana? Charuto. Bueno, ahí está el audio que usa Brian, ¿no? Que se viralizó hace muchos años. Y quedó como un pelotudo de esa época, ya quedó como... Hay que decir las cosas como son. Muchachos, anoche pasó Fer este video. La verdad no quería arruinarles la mañana, con toda sinceridad. Claro, eso. Nos causó gracia. Porque viniendo un payaso como este. Claro, y dije, ¿en qué momento nos lo comparte Fer? ¿En qué momento lo ponemos al aire? Y bueno, si el comentario del mate es casi el primer comentario de la mañana, pues hagámoslo. Y allí pasó Feynman entonces. Noticia de Río Gallegos, abrimos periodísticamente el programa. Hoy tenemos en nuestra hoja de ruta una entrevista bien interesante y varias noticias para contar. Decíamos ayer, a lo largo de la mañana, que la negociación gobierno-gremios docentes, ADOSAC y AMET, venía con mucha rispidez. Eso quedó muy claro en el acta paritaria del último viernes. Paritaria laboral, no paritaria salarial, y ayer no fue la excepción. De hecho hay, para decirlo vulgarmente, quilombo en puerta, y un quilombo al que estamos acostumbrados. Ese tema de la mañana ya lo vamos a desarrollar. Pero fíjense, hablando de cosas de esta época del año, me llamó la atención, título destacado hasta ahora de eldiarionuevodía.com.ar: Río Gallegos, supermercados ya venden huevos de Pascua desde 9.000 a 30.000 pesos. Interesante nota de Nuevo Día, porque es cierto, no falta nada. Ya están. A pocas semanas de Semana Santa, los supermercados argentinos ya comenzaron a exhibir los tradicionales huevos de chocolate que forman parte de la celebración de Pascuas. Como ocurre cada año, los precios vuelven a llamar la atención de los consumidores. En recorridas por supermercados se pueden encontrar distintas marcas y tamaños, desde opciones pequeñas para chicos hasta huevos más grandes de marcas reconocidas. En algunos casos, los valores van de 8.999, es decir, rendemos en 9.000, o 9.700 para los más pequeños, mientras que los huevos de marca premium o con sorpresa pueden superar ampliamente los 30.000 pesos. Uno de los ejemplos que más sorprende es el clásico huevo Kinder, con sorpresa de 150 gramos, que en algunas góndolas ya se comercializa a 30.900 pesos. En una recorrida por supermercados también se observan otras alternativas con distintos valores dependiendo tamaño y marca. Entre los precios que se pueden encontrar aparecen huevos pequeños para chicos en este rango que decíamos, ¿no? 9.700 para redondear. Los iniciales, ¿no? Claro, los más pequeños. Y las opciones medianas de 14 a 16 lucas y los grandes de 24 a 25, decíamos, los premium de 30 lucas, además de Kinder, por ejemplo, la marca Milka. Esta es una discusión que se renueva todos los años. Una vez al año nos ponemos a conversar de estas cosas. Para renovar aquel asunto, Rodrigo, vos comentabas recién fuera de micrófono que viste cambio en las góndolas del centro, góndolas del supermercado de la Anónima, ¿cierto? Sí, ya a esta altura del año pasa lo que todos los años, lo tienen sistematizado, viste que a la altura de mediado de marzo o primeros días de marzo empiezan a sacar las cosas de la góndola de colegio, los cuadernos, las cartucheras, la mochila, los artículos del colegio. Sí, es estacional eso. Exactamente, y esa góndola la reemplazan por los huevos. Exactamente. Claro, y después, bueno, no sé qué viene después.
en festividades. Pero sí, ya están empezando a colocar los huevitos. Los primeros huevos que vi son los de Kinder. Claro. No vi llegar los otros. No sé si vos habrás visto otros huevos, pero... No, fui al supermercado el domingo. Mira, me lo crucé a Fer, cosa de pueblo. A vos también te cruzo el mismo supermercado, a Jeremías Garbini, porque vivimos más o menos en la zona, ¿no? Entonces es el supermercado más cercano a nuestro barrio en este caso, o a donde vivimos. No vi huevos de Pascua. Estoy haciendo memoria ahora del domingo. No. Encaré la góndola de ofertas como un campeón, como hacemos el 90% de las personas, pero no vi huevos de Pascua. Antes que quede viejo, un saludo a Leo, nuestro oyente taxista, para denominarlo de esa manera. Leo Méndez. Dice que Mariano Grondona igualmente denostaba el mate. Bueno, todavía vive Grondona, ¿no? Solo que dejó... ¿Viste? Es un hombre increíblemente longevo, porque tuvo una CB hace una década. Ya era un hombre que estaba muy desmejorado, incluso al aire, que lo reemplazó Pablo Rossi en la conducción de hora clave, que estaba en el cable ya en los últimos años. Bueno, nos dice nuestro oyente Leo que Mariano Grondona también denostaba el mate, no dejaba que su servidumbre lo tomara. Otro facho hermoso. Sí, es el remate del mensaje de nuestro oyente. 93 años tiene Mariano Grondona. Y tuvo un ACV y después fue teniendo otros ACV también, que lo dejaron con secuelas que no se recuperó. Claro, nunca más volvió a trabajar, a hacer periodismo. Y de hecho en los últimos años saben que, bueno, a mí siempre me gustó mirar programas de política, ¿no? Y todavía se miraba tele, ¿vieron que ahora uno ya mira internet o tele a través de internet o de la compu? ¿Te acordás que siempre cuando miramos el cable, digamos? Siempre le hacían la chanza a Mariano Grondona porque decía una palabra en latín. Claro. Después la traducía. Claro. Decía... Sí, y siempre planteaba escenarios, eso, ¿no? Como la palabra escenario. Sí. Que es cierto que después se empezó a usar mucho en el análisis político, la palabra escenario. De hecho, no digo que es una palabra de uso coloquial, pero para quien analiza alguna cosa, casi que la palabra escenario. Bueno, y ya decías, Rodri, que nunca más se recuperó de sus accidentes cerebrovasculares y ya en los últimos años se lo veía muy desmejorado. De hecho, él dejó de conducir su programa y lo conducía Pablo Rossi, que en este video es el que sale con Feynman. Y no sé si llegamos a detectar, chicos, que Pablo Rossi no estaba de acuerdo con lo que Feynman decía en el mate. ¿Se dieron cuenta? En ese fragmento no estaba de acuerdo. Vos sabés que, perdóname, volví al tema de la salud porque me quedé pensando. Sí. El año pasado, que lo había leído, estaba buscando la declaración, la esposa de Mariano Grondona habló en los medios y dijo que estaba mal de salud y que no se recuperaba y que el tipo quedó muy mal de los accidentes cerebrovasculares. Claro. Y que no se entera de nada de lo que pasa. O sea, está internado, quedó muy mal, está tranquilo, pero igualmente está muy delicado después de 13 años del último ACV. Claro. 13 años que está postrado en una cama. Claro, mira, 13 años, 2013, claro. Y él después de ese ACV volvió a hacer televisión. Y ahí es donde se lo veía muy mal, que había quedado muy mal. Y después tuvo una doble pulmonía al mismo tiempo que el Papa. Y de esa doble pulmonía no se salvó. Claro. O sea, sigue mal, quedó mal. Claro, quedó mal. Claro, un hombre longevo y mal de salud hace muchos años, lo cual era visible ya en su programa de tele. Y bueno, su cuerpo aguanta, ¿no? Digo, habiendo sido tan duro lo que le tocó atravesar. Siendo las 9 de la mañana, 59 minutos, la primera noticia del día fueron los huevos de Pascua. Aunque dijimos también ya que hay lío en puerta, conflicto docente. ¿Saben que venía resistiéndome a usar esa palabra? Al aire venía diciendo... ¿Conflicto en puerta? Venía diciendo dura negociación. Ajá. ¿No? Como para ponerle un título. Sí. Dura negociación, que hace 15 días era contrarreloj y que después ya... o negociación estancada. Sí, ríspida. O dura negociación, pero no conflicto. Ahora creo que ya entramos en la etapa de lo que solemos denominar conflicto. Aunque ya hubo paros, venía con novedades en la manera de negociar, sobre todo de quién negociaba desde el gobierno con los gremios docentes. Venimos de 15 días de muchas reuniones. Muchas son muchas. Hasta que pasaron una serie de cosas que vamos a relatar después. Pero si ustedes entran incluso en las redes sociales de ADOSAC, que de los dos gremios, el otro es AMET, ¿cierto? Es quien más comunica a través de redes sociales. Pueden ver allí el intercambio que se dio, que quedó plasmado en el acta paritaria de ayer, paritaria laboral, insistimos, no paritaria salarial. Y en los posteos, la cosa venía tan contrarreloj y tan ríspida que muchos posteos de ADOSAC son a la noche, incluso a la medianoche en algunas ocasiones. Bueno, ese tema es tema que vamos a tratar de contar hoy. Y lo que se viene es un paro. No hay que ser ningún genio ni persona brillante para darnos cuenta que lo que viene
es un nuevo paro docente. Hasta ahora los paros de la ADOSAC han sido en línea con reclamos nacionales, pero decíamos, la cosa acá en la negociación está muy dura. Ahora en un rato nomás abrimos, además de 51 60 51 para opiniones de oyentes generales, como recién opinó Leo, abrimos la consigna del día de la fecha. Hoy tenemos premio, tenemos regalo, apenas lo adelanto porque de eso nos cuenta Rodri enseguida, pero adelanto un tema más. Lo deben haber visto ayer, de hecho Nuevo Día fue de los primeros medios que lo publicó. Salió del gobierno la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas, y ya es oficial que lo van a designar en el área, una cartera muy sensible, más en tiempos de crisis como los actuales, Sebastián Giorgión. Nuestro ex entrevistado. Claro, justo el lunes pasado lo entrevistamos. El lunes pasado, mirá. El lunes, después del discurso del gobernador del 1 de marzo. Sí, claro, por eso, para claro. quien no escuchó aquella nota del lunes de la semana pasada, vamos a recordar 2 o 3 cosas y a contextualizar. Pero su nombre, de hecho, así abrimos la entrevista, que se lo planteamos al aire. Usted, Giorgión, viene levantando el perfil en la misma comunicación de gobierno, incluso a través de videos, se lo veía opinando sobre temas sensibles, por ejemplo, la caja de servicios sociales. Y decíamos, incluso en nuestro trabajo que hacemos de producción, en ese caso un fin de semana, porque fue el domingo 1 de marzo la apertura de sesiones, veníamos comentando que Giorgión venía levantando el perfil, lo mismo observaba nuestro productor Sandro Díaz, por eso salió el lunes de la semana pasada, y fíjense ustedes, sale una ministra, Luisa Cárdenas, y quien entra, Sebastián Giorgión, que viene del gobierno de Alicia Kirchner. Él era el director de Zona Norte de la Secretaría de Ambiente desde el año 2020. Bueno, ese también es tema a desarrollar en el día de hoy. Son ahora las 10 de la mañana, 3 minutos. Nuestro WhatsApp es el 51 60 51 para opiniones generales, pero también enseguida abrimos la consigna del día de la fecha. Cuando decís sí es porque estás por decir algo. Sí, te iba a... Luisa Cárdenas. Luisa Cárdenas. Luisa, así es. Ministra de Desarrollo Social. No sé si sorprendió. A mí me decían gente ahí de ese ministerio que ya la mujer quería renunciar de hace bastante. Claro, hubo versiones hace un mes la última vez. Sí, que no estaba del todo conforme o cómo se venían desarrollando las cosas, ¿no? Ahora, yo no debe ser malo, pero del gabinete original del gobernador Peral, del gobernador Vidal, ¿cuántos quedan? Uy, mira, si me lo decís así rápido no me sale la respuesta. El primero que me viene a la mente es Jaime Álvarez. Sí. Ministro de Energía y Minería, y después Luxen, que en realidad Luxen se fue y volvió. Sí, medio de especie de comodín. Claro, es que claramente es el hombre de extrema confianza del gobernador, ¿no? Por toda ayer hubo reunión con el EIPE, la escuela, en realidad con la UTN, con PUIC, la autoridad de la UTN por el Colegio Industrial de Procesos Energéticos, y en la reunión estaba el mismísimo jefe de gabinete. Claro. Es decir, tratando los problemas de una escuela puntual, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, claro, esto de que ataja casi todos los penales. Luxen era ministro de gobierno, pasó a ser diputado provincial porque él integraba las listas de diputados, una de las listas del gobernador Vidal. Estuvo un año y monedas en la Cámara de Diputados y volvió ahora como jefe de gabinete. Así es lo primero que me viene así jugando de memoria, Nica, pero en este momento no lo tengo tan mentalmente claro. Ministro de Seguridad. ¿Prodromos? Ese del apellido difícil, medio. Prodromos. ¿Viste que tengan 2 R en el medio? Es como procrastinar, que hablábamos el otro día. Se nos complica pronunciar las palabras con 2 R en el medio. Y después no sé quién más. El ministro de Trabajo incluso ha cambiado. Sí, así es. ¿Cómo se van desgastando los gobiernos? Y bueno, vos pensé igual que ya pasaron más de 2 años. Lo que ves en este gobierno igual es que hay como una especie de rotación interna. El que se va no se va del todo, termina en otro cargo. Vos a la ex ministra Borselli la ves en reuniones de gabinete en comunicación del propio gobierno. Machiavelli, que fue la primera ministra de Desarrollo, terminó en el mismo área debajo de Luisa Cárdenas. La gran incógnita, para mi gusto, es ver qué pasa con Fernando Españón, porque Fernando Españón es un caso diferente por el tenor de lo que lo circunda, ¿no? Que es un pedido de desafuero que nunca sucedió después de un año y renunció. A mí me huele que por la manera en que funciona el gobierno va a terminar en alguna otra cartera, sin ser diputado. Pero bueno, veremos.
Son las 10:06. 15 grados, cielo despejado en la capital de Santa Cruz. Un día muy lindo, muy lindo el martes, el segundo día de la semana. Para los que tienen que salir a laburar, para los que están pensando en que, bueno, che, ¿cómo estará el clima y demás? Ya les vamos diciendo que el día está lindo, que está bueno, que hay un solazo bárbaro, que hoy vamos a tener casi 20 grados, 19 en total. Poquito viento por la tarde, nada. Un día muy lindo, sinceramente. Hoy es un día para abrir las ventanas, para dejar que entre un poquito el vientito, que orear las sábanas, que se ventile la casa y ponerla 100.9 y vestirse de verde, donde suena Papo, en el día de su cumpleaños, 10 de marzo, en el día en el que cumpliría años, Papo en el aire de la 100.9. Cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Nada, estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. No. El 10 de marzo de 1950 nacía Norberto Aníbal Papo Napolitano, alias El Carpo. Por eso hoy es el Día del Guitarrista en la Argentina. Fue el máximo referente del blues y del rock pesado en la Argentina y dejó su huella en bandas fundacionales como por ejemplo Los Gatos, Manal, La Pesada y Los Abuelos de la Nada. Su legado alcanzó la gloria total al fundar Papos Blues y Riff, proyectos que definieron el sonido de una generación. El virtuoso guitarrista falleció a los 54 años en un accidente vial con su moto, consolidándose entonces como una leyenda eterna que llegó a vislumbrar al mismísimo B.B. King. 15 grados la temperatura, ha llegado el momento de jugar. Vamos a tener 19 hoy, chicos, ¿escucharon, no? 19 grados. Es lindo, linda tarde. Si llega a estar despejado va a estar hermoso. 19 grados máxima para hoy, así que a disfrutar, dejala 100.9, quédate con nosotros. Si estás en la oficina y no te queda otra, no podés salir porque tenés que laburar, no hay chance, no te podés escapar, lo mejor que podés hacer es dejar la 100.9 ahí, clavadito el dial. Si nos escuchás también a través de la web, podés buscarnos en el diarionuevodia.com.ar. Ahí arriba a la derecha dice en vivo, y también nos podés escuchar en el streaming. Saludamos a los amigos del streaming que nos están viendo ahora, a la mañana. Buen día, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan las chicas? ¿Todo tranquilo? ¿Bien? Hola, amiguitos. ¿Te dije buen día, Rodri Poloni, el hombre detrás de cámara? No lo saludaste. Claro, en realidad lo saludó Nica, pero no hice mi saludo de rigor, que es el hombre detrás de cámara, una cosa antigua de mi parte, ¿no? Pero está bien descripto, es el hombre detrás de cámara, que hoy trajo para compartirnos el desayuno, cosas para comer. Así que bueno, gracias Rodri por eso. Che, 37 personas viendo en este momento en el streaming. Yo les voy a pedir un favor nomás, si les parece bien, pero cortito nomás. Si están mirando ahí, si están con la computadora a mano, con el televisor, bueno, también. Hay un botoncito que está ahí abajo, que es este, mirá. Este que está así, con el dedito, con el pulgar para arriba, le das like a la publicación, le das like al video, un me gusta, nos viene bien para sumar más seguidores. Y al lado, a la izquierda, tenés una campanita. ¿Para qué la campanita? Y bueno, la campanita para que te salte un aviso cuando estamos en vivo, no te perdés ningún programa, no tenés que andar buscándonos. Aunque si nos querés buscar por primera vez y nos querés ver por YouTube, nos podés encontrar como Diario Nuevo Día en YouTube. Corta la bocha. Ha llegado el momento de jugar. ¿Están para jugar? Ayer jugamos al pasapalabra. Sí. Hoy, adelanto brevemente, hoy no es pasapalabra, es otro juego, es otra cosa. Exactamente, hoy vamos a jugar a otro juego. Otro juego que también es divertido, que también es entretenido, pero que requiere
de otro tipo de pericia. Exactamente, expertise. Gracias. Exactamente, sí. Ni siquiera de conocimiento, es sencillamente de cómo usar el cerebro para resolver la respuesta. Atributos, virtudes, exactamente, ventajas, exactamente, dones en el mejor de los casos. Exactamente. ¿No? Ya un don es demasiado, ¿no? Todas esas palabras. Gracias. No tanto, en verdad. Despacio, no tanto, pero sí hay que usar otra parte del cerebro. Lo de ayer era un poquito más automático, el pasapalabra, más rápido. Ahí la rapidez, la agilidad era lo que contaba. Es cierto. Ahora lo que cuenta es otra cosa. Ahora da cuenta la creatividad o lo que venimos llamando pensamiento lateral. Es decir, a ver qué salida ocurrente se me ocurre para encontrar la respuesta a la siguiente adivinanza. 1551 6051. Los que participaron ayer están anotados y obviamente al mediodía, pasada las 12, están participando por las pastas de Buon Appetito. Buon Appetito, fábrica de pastas artesanales. Las más ricas de Río Gallegos las encontrás en Comodoro Rivadavia 430 o en Instagram como @buonapetito_rgl. ¿Vamos a jugar? Vamos. Adelante. Bueno, sí, mi amigo, vamos a jugar. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. No te olvides que mensaje de voz vale doble. No sea vergonzoso, mándalo. Dame bola. Vamos. Un avión cargado de pasajeros se estrella justo en la frontera entre Chile y Argentina. ¿En qué país entierran a los supervivientes? 1551 6051. 1551 6051. La pueden responder obviamente también a través de YouTube del streaming. Amigos, obviamente mandan mensajito. Lo único, no se olviden de poner al lado del mensaje su nombre y los últimos 3 del DNI, para que sepamos quiénes son y lo puedan ir a retirar el premio en caso de que ganen. Bueno, está bueno. Me parece que si estás despierto, vamos a probar si están despiertos más que nada, ¿eh? ¿Esta adivinanza va a recorrer todo el programa o se puede renovar como solemos hacer? Podría renovarse, todo a depender de ellos. Claro, depende de cómo vayan las respuestas. Sí, yo creo que van a ir bien, pero bueno, en caso de que no, daremos una chance más. Pero lo más probable es que la renovemos, yo creo. Venimos de un par de adivinanzas difíciles, que está bueno cuando se pone difícil. Acá apenas la dijiste me puse contento. Ok, ¿la sacaste? Creo. Sí. ¿Crees que la sacaste? Sí, igual obviamente no vamos a decir nada. Héctor, ¿necesitas la virome de Big Negra de tapa blanca como ayer para anotar a los... Porque los concursantes todavía... de ayer, pero digo, ¿la necesitas? Sí, por favor. Hago humilde entrega en este acto. La virome, sí, ¿no? Sí, es nueva. La bueno. virome de tapa blanca, la Big de tapa blanca es la mejor virome del mundo, probablemente. No sé si coinciden. Sí. Es mejor que una Parker de $10.000. Bueno, no sé si tanto. Tiene pero... un trazo espectacular y es muy barata, la conseguís muy barata en cualquier kiosco, ¿no? Vos decís, ¿Big? ¿Cuál Big? La de tapa blanca. Ojo que no son las otras Me quedo Big, con la azul. Bueno, es la que estoy usando, pero no te la presto. Esta lo uso yo. Pero para escribir, ¿cómo se dice? No en imprenta, sino claro, en cursiva. Vos escribís en cursiva. Sí. Pregunto una cosa, nadie de acá tiene hijos igual, o sea, loco, bueno, voy a preguntar, no es el lugar indicado para preguntarlo, pero no importa, claro. Les pregunto a ustedes que están escuchando, tal vez hay alguna madre ahí escuchando a una abuela. Los chicos, ¿es impresión mía? No es impresión, ya sé a lo que vas. Te adivinó el pensamiento, no es, eso es un montón. Ya sé a lo que vas. Eso es un montón. La escritura que escriben en ¿cómo se llama? ¿En imprenta? En imprenta. No, digo otra cosa, pero bueno, si querés también no es buena. Tiene que ver con el arte de la escritura, pero va por otro lado. Lo que pasa es que me acordé de un chiste, por eso me colgué. Un chiste que una impresora le pregunta a otra. Se encuentran dos impresoras. ¿Te cuento el chiste? ¿Querés? Te cuento. Es un buen chiste. Sí, lo he escuchado. Se cruzan dos impresoras y una le pregunta a la otra, le dice, ¿es hoja tuya o es impresión mía? Se rió una carcajada de Nica. Fue... Sí, ya lo dijiste el año pasado. Bueno, hay que repetirlo, el público se renueva. Eso mismo. Alguien o no se acuerdan o no estaban escuchando, de modo que hay gente que se está riendo por primera vez. Ok. Si no me equivoco, lo dijiste 3 veces. Principio de diciembre. Ok. Mirá, o sea, hace exactamente un año. Sí. Ok. Principio de diciembre. No, claro, hace un trimestre sería, más o menos. Noviembre, sí. Ok, bueno, hay que renovar los chistes. Entonces, bueno, lo que te quería decir es otra cosa. A mí la impresión que me da es que los pibes no usan más lapicera, que usan virome.
No sé si... yo me acuerdo que era obligatorio usar virome, Claro. era obligatorio. No, Cuando no tenías, no te quedaba otra, bueno, o sea, pero tenías que llevar los cartuchos. Lapicera. La lapicera, claro. Perdón, la lapicera. Claro, Sí. ahí las madres Sí. o abuelos o padrinos que Ha llegan a... cambiado. ¿Sabés qué? En primaria, ¿no? En cuarto grado, Tercer grado. los que tengan hijos Tercer o grado. nietos Tercer grado. o sobrinos o ahijados, más o menos en tercer o cuarto, que nos contesten ellos para tener la respuesta actualizada. Tercer es decir, para grado tener la se- situación actualizada. Tercer grado se empezaba a usar la Bueno, lapicera. la tinta china ya es una antigüedad absoluta, ¿no? Sí, Digo, en en términos de... Sí, eso dejalo para la vieja secundaria, el primer año de caligrafía. Era doloroso el pinchazo de la lapicera, ¿eh? Cuando te pinchabas con la lapicera. Es cierto. Queriendo poner el cartucho. ¿Les ha pasado? Sí, no? depende de la lapicera igual. Pero viste que a veces vos Sí. querías meter el cartucho, lo apretaba, no entraba, no Y entraba. había unas lapiceras ¿Qué que hacías eran para muy- romperlo? unas Lo lapiceras, pinchabas con la punta. Sí, unas lapiceras que eran muy malas. Se torcía de nada la pluma. No voy a decir, ya me parece que ni existe la marca. 303. ¿303? Sí. Mira, 303. no la recuerdo. Pero, no sé, la agarraba y se torcía. Y era una cosa rara escribir. La ibas. Claro que tenía una lapicera con cartuchos, una Parker, era Gardel, Lepera y... Claro, de hecho se regalaban para el cumpleaños esas cosas. Un gran regalo era una lapicera y un gran regalo de aquel momento de la existencia humana. También era un buen reloj. ¿Se acuerdan ustedes cuando se regalaba un lindo reloj? Pues sabés que hay una... Reloj pulsera, quiero Sí, decir, reloj ¿no? pulsera, pero había una simbología o una connotación que el regalo de los relojes pulsera, por ahí era cuando los chicos iban entrando o pasaban estaban entrando en la preadolescencia, 14 años, se estilaba regalar un reloj pulsera y después se estilaba regalar un reloj pulsera cuando alguien se recibía. Cuando ese mismo chico terminaba secundario y se recibía a la facultad, se estilaba regalar un reloj bueno, ¿no? Claro. Pulsera. Chicos, un mensaje acá. Acá tengo la respuesta a la pregunta que nos hacíamos recién. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Están usando virome o están usando lapicera o qué usan a partir de cuarto grado? Beto nos dice, buen día amigo Beto, que está escuchando. Eso igual depende mucho de los colegios, ¿eh? Él nos dice que hasta tercer grado lápiz negro, desde cuarto en adelante ahora virome con borra tina. Una Sí, genialidad. Borra tinta. Sí. Claro, ¿viste la virome ¿viste la virome que trae el borrador atrás? Sí, doble función. Que antes eran carísimas. Claro, eran carísimas y vos tenías la goma del lápiz en la parte trasera del lápiz, pero no era tan común la goma de la virome de tinta, que bueno, ahora existe y un montón de pibes lo... Es cierto lo que dice, ahora que lo dice Beto, lo compruebo con alumnos de esa edad. Depende del colegio igual, ¿eh? Claro. Sí, Depende. probablemente haya como excepciones o cosas así, pero bueno, Beto no solo tiene chicos en edad escolar, sino que también su compañera de vida es docente, así Claro. que es una buena fuente. Virome Vic es lo que sigue, dice. Virome Vic, la que estamos usando acá. Sí. Ahí está, pero chau lapicera. La lapicera está por lo No, menos... es que es pues sí, muy... depende del colegio, pero... Sí, no, pero igual se usa un año. Un año, dos como mucho. Y después la Tercero, dejan de usar. cuarto grado ya la dejan de usar. ¿Sabes por qué? Está la virome Vic. Y es más práctico, los chicos no se ensucian. ¿Qué pasa? Eso que vos decías, la recarga del cartucho. Muchos Sí. no saben hacer la recarga del cartucho, sacarle el cartucho. Es más práctico, Sí. pero también la caligrafía al escribir con virome no debe ser la misma que escribir con lapicera. No. Para mí es como que tenés que tener más... Depende, eso igual. Yo siempre me quedé admirado de un caso de... Me acuerdo cómo es el señor de acá a la vuelta, donde está el café ahora, que... Fotoroil. Fotoroil. ¿Cómo se llamaba el hombre? Walter. Walter. O Juan. Juan, el hijo. El hijo. Varias veces compré yo fotos ahí y el hombre te hacía lo que sería el epígrafe de la foto con una lapicera, con una virome en Bic. Pero vos vieras la letra cursiva, parecía que eso era hecho con una lapicera. Siempre le medí la calidad del trazo de... Fantástico. ¿Eso hasta qué año, Nica? Si haces memoria más o menos, tu experiencia?
¿80s? ¿Ahí en Photoroil? No, a principios de los 2000. Claro, la última etapa de la casa de fotografía. Sí, principios de los 2000. Mira. Pero me quedé admirado lo bonito. Lo bonito, y lo escribía con una viroma en pi. Claro. Lo escribía con una lapicera. Y parecía que... Bueno, nosotros acá elogiamos tu letra en manuscrita. Y eso que fea ha cambiado mi letra. Se me ha empeorado. Pero tenés muy linda letra. Sí. Hay una cosa que es cierta. Se está perdiendo la escritura cursiva. Así lamentablemente. Es. Ahora empiezan con palote los chicos, ¿viste? La letra van por ahí. No se toma el trabajo de antes de hacer todas las figuritas el maestro, ¿no? Bueno, ahí hay un maestro de primaria, que en general son maestras. Una maestra de primaria es quien más nos puede desasnar o dar ejemplos, ¿no? De cómo es el inicio de la escritura, en este caso de los niños en los primeros años de escolaridad. Sí. Y después eso se vuelve a tener, no como una crisis, sino como un revisionismo cuando los chicos pasan al secundario y el ritmo del dictado del profesor o lo que va diciendo el profesor es otro. Lejos está que ese chico pueda seguir en cursiva o opte por imprenta, ¿no? Así es. Bueno, la virome de invento argentino. Sí, hablamos, ¿te acordás? Hablamos de eso el año pasado en una efeméride. Viró. Está en la semana, claro, el señor Viró está en la Semana Argentina en Nueva York. Sí. Lo estoy asociando porque en un rato vamos a hablar de eso. Ayer fue el primer día de actividades oficiales del gobernador. El gobernador Vidal en Nueva York, hablando en castellano. Y bueno, ahí hay traductores y demás. Ese que yo te decía, ¿no? ¿Qué cosa? Qué linda changa, ¿no? Sí, ni hablar. Es un laburazo, ¿eh? El del intérprete, el tipo que te traduce en simultáneo, es gente que sabe no mucho, sabe muchísimo. Es una carrera muy dura, la de intérprete, traductor y demás. Es muy exigente, quiero decir. Bueno, vamos a hablar de eso hoy y tenemos audio del gobernador, por supuesto en castellano. Porque en este caso el gobernador, habla en castellano. Y quien también anda por el mundo hablando de funcionarios santacruceños es Nadia Ricci, que estuvo en Finlandia. Y saben que en el video en Finlandia hablan inglés en una parte del video. Ya lo vamos a compartir un ratito más. Son ahora las 10 de la mañana, 23 minutos. Queridos amigos, esto es Arriba el Día. Bueno, avión cargado de pasajeros entonces que se estrella justo en la frontera entre Chile y Argentina. Esa es la consigna. 1551, 6051. ¿Qué pasa con ese avión? A ver, un avión cargado de pasajeros se estrella en la frontera, como te decía, entre Chile y Argentina. ¿En qué país entierran a los supervivientes? 1551, 6051. 1551, 6051. Ya están llegando los mensajes, están participando por las pastas de Buen Apetito, la fábrica de pastas más ricas de Río Gallegos. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Sip Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz.
¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966 31 27 44 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Tu auto pide un buen lavado? Y tapizados completos, butacas, paneles, techo y alfombra. Juntas 4 lavados y te regalamos uno. También tenemos lavado express con encerado. Encontranos en Juan de Garay 974 y vía WhatsApp al 2966 21 22 36. Lavadero Monster 2, porque tu auto lo vale. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos se ganó 4 millones de pesos.
Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador de Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empezá el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación, demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. ¿Quieres divertir? Con encanto y con primor, solo tienes que vivir. ¿A dónde? Un verano en Nueva York. ¡Nueva York! Si te quieres divertir, con encanto y con primor, ¿pero qué es? Solo tienes que vivir. Y este frío, un verano en Nueva York. Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, nacía hoy, en 1994, un día como hoy, un 10 de marzo, en Puerto Rico. Saltó a la fama mundial como el máximo referente del trap y del reggaetón, rompiendo récords históricos de streaming. Su estilo innovador y multifacético lo ha consolidado como un ícono cultural y una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Hoy cumple 32 años Bad Bunny. Number one de veces nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow, sí, con reggaetón y dembow. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow. 10 de la mañana, 35 minutos, 16 grados la temperatura, la máxima para hoy 19, el cielo está despejado en la capital de Santa Cruz. Decíamos antes de la tanda que el gobernador Claudio Vidal empezó ya su actividad oficial en Nueva York. Esta actividad en realidad la lleva como punta de lanza Presidencia de la Nación, el gobierno de Javier Milei, que invitó a una decena de gobernadores, entre ellos a Claudio Vidal.
se llama la Argentina Week, que significa la Semana de Argentina. Si vamos a los comunicados de prensa que emite el propio gobierno de la provincia, dice el primero de ellos que Claudio Vidal comenzó su agenda en Nueva York para mostrar el potencial productivo de Santa Cruz. En lo que se puede ver en sus redes sociales, hay 2 publicaciones del día de ayer, pero hay un video que nosotros vamos a compartir, en verdad un fragmento. Hace una alocución en The Council of Americas y es una alocución de 4 minutos y medio, algo así, y te das cuenta que es la primera alocución, es decir, es cuando toma la palabra y se presenta en un lugar donde están a punto de almorzar, están los gobernadores argentinos, argentinos de distintas regiones del país, que son invitados allí por presidencia, esto hecho en conjunto con los Estados Unidos, y bueno, toma la palabra. Tenemos tiempo ahora de compartir. Sí, vamos a hacerlo ahora entonces, Brian. Acá estoy viendo tu apunte de otro de los temas que estamos siguiendo, que tiene que ver con la vida del comercio en Río Gallegos. Y sabemos que cuando hablamos del comercio en Río Gallegos hablamos de crisis, básicamente, y de baja de ventas. ¿No? Bueno, un fragmento de lo que dijo el gobernador Vidal ayer. La primera parte es una presentación, cuando él apenas toma la palabra. La segunda parte que viene a continuación, son muy breves los audios, es la que más me interesa, porque es notorio cómo en la agenda del gobierno hay algo en lo cual el gobierno le está poniendo fichas y tiene que ver con la explotación de minerales en Santa Cruz, pero no oro y plata, sino otro tipo de minerales. Sí, o las tierras raras. Así es. Ayer el gobernador, cuando destacó potencialidades de Santa Cruz, destacó eso, pero así se presentaba en la ciudad de Nueva York en la primera de las actividades oficiales. Lo primero que tenemos para ofrecer es que queremos salir adelante. Estamos dispuestos a salir adelante y sabemos que es con esfuerzo y con trabajo y desde el Estado generando condiciones para obtener inversiones del sector privado. Santa Cruz es una de las provincias más ricas de todo nuestro país. La verdad que cuando la observamos de norte a sur, de este a oeste, nosotros tenemos ganadería, energías renovables, tenemos turismo, tenemos agro, tenemos petróleo hace más de 60 años, gas. Ahí, si ustedes escuchan, estos son 40 primeros segundos de su presentación y ahora vieron que podemos acelerar los audios, que lo hacemos con nuestras personas allegadas vía WhatsApp. Nosotros en radio también lo hacemos para mejorar los tiempos radiofónicos. Pero ahí, si ustedes escuchan, dicen, tenemos petróleo hace 60 años. Sobre todo, lo primero que quiero decirles es que queremos salir adelante, ¿no? Y él habla de que Santa Cruz sea socio, en este caso, busca asociarse con capitales privados, claro, ¿cierto? Inversiones, que vengan inversiones. Exacto. Bueno, vamos al segundo de los audios, que nosotros la semana pasada se lo consultamos, porque además está en las propias palabras de los funcionarios, al ministro de Minería y Energía, Jaime Álvarez, que estuvo en la feria de minería más grande del mundo que se hace en Canadá todos los años, en Toronto. La semana pasada hablamos con Jaime Álvarez de lo que él expuso también como las bondades de Santa Cruz, luego de una serie de exploraciones que se viene haciendo en la gestión actual de gobierno, de lo que se conoce como tierras raras, minerales raros, pero 2 palabras que van a escuchar ustedes también ahora en boca del gobernador. Podemos certificar que solo en el 3% de un yacimiento de 100.000 hectáreas estamos certificando 10.000 toneladas de uranio y 50.000 de vanadio más. Un aporte extraordinario de tierra rara que estamos a punto de tener las certificaciones exactas. Ese fragmento, ¿cierto? Sí. Insisto, fueron 4 minutos y medio, elegimos 2. El novedoso en lo que Santa Cruz está ofreciendo afuera del país tiene que ver con la minería. Sí. Uranio, tierras raras, vanadio, petróleo. Y petróleo, claro que, ahí lo que el gobernador dice es, tenemos historia en el petróleo. Sí, 60 años. Vamos ahora al texto y con esto terminamos. ¿Está la comunicación, Brian? Bueno, dale, vos si querés avanzar con eso, que cierro por acá. Veamos que, prestemos atención a que el gobernador va a estar toda la semana en los Estados Unidos, en Nueva York. Y hacia allí va Milei, que Milei bien sabemos que está, está
muy cómodo con Donald Trump. Esto, si ahora miramos las últimas declaraciones de Milei ayer, lo vamos a ver, pero Milei viene de estar en una actividad de Trump. ¿Viste lo que dijo Milei? Sí, ¿querés decirlo en una frase y luego lo desarrollamos? Soy el presidente más sionista del mundo. Así es, recontra alineado con Trump e Israel. Bueno, Milei, después de estar con Trump en Miami, va a presidir la Argentina Week o a participar como presidente argentino. Cierro con esto. Cuenta prensa de gobierno que Vidal participó de un evento organizado por Amazon Web Services. El eje de esa charla fue sobre inteligencia artificial, redefiniendo la competitividad económica, un espacio de análisis y debate que convoca a líderes del sector tecnológico, representantes gubernamentales y referentes del ámbito empresarial para abordar el impacto de la inteligencia artificial en la economía global. Es decir, entre las primeras actividades estuvo esta que les menciono. Pero en paralelo, esto que escuchábamos recién del gobernador, que fue durante un almuerzo, fueron sus palabras... junto con el ministro de Economía de la Nación, Luis Toto Caputo, hablaron de el potencial productivo de Santa Cruz ante empresarios e inversiones internacionales en el Council of the Americas, allí en Nueva York, en el marco de la Argentina Week 2026. Bueno, primeras informaciones que llegan desde los Estados Unidos. El gobernador fue con una persona de su confianza, que es ese muchacho que siempre le hace videos y fotos y videos en dron y demás. Y lo que llegás a ver en sus redes sociales es que, bueno, lo que va publicando hasta ahora, además de la prensa de gobierno con este nivel de detalle, viene de allí, ¿cierto? Y de allí tomamos este material que por supuesto que es público y en este caso además material de prensa de gobierno. Volviendo así de un plumazo a nuestra realidad provincial, abrimos una entrevista sobre un tema muy sensible que sospechamos acá va a atravesar todo el 2026. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Hace 15 días atrás, la Cámara de Diputados de Santa Cruz, en sesión extraordinaria, sancionó, con apoyo de todos los bloques, una ley de emergencia comercial. Nosotros hablamos, hicimos una serie de entrevistas y está en línea de teléfono Leandro Fadul, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Así como la palabra emergencia es la que le cabe a este momento de la economía riogalleguense, santacruceña, incluso estatal, no solo emergencia comercial. Bueno, el municipio de Río Gallegos está en emergencia. La idea es hablar de la macro, para decirlo de algún modo, de nuestra macro, de esos parámetros, pero también hablar del pulso del comercio y cómo están las cosas, decía, con Leandro Fadul, de la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Fadul, gracias por atendernos. Los saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí en el estudio y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, nos presentamos. Aquí estamos. Mi nombre es Leandro Dolan, junto con Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Nica, ¿querías abrir la charla? Sí, ¿qué se puede decir de estos complicados días para el sector comercial, donde sin lugar a dudas ya está en marcha la ley de emergencia, pero por así decirlo, la situación no ha cambiado? A ver, del comercio, la industria y todos los sectores pyme locales, que son los que están en emergencia, digamos. Sí. Es una herramienta que ayuda y particularmente y hagamos de manera estricta a lo que es el hacer frente al pago de deudas, no así a resolver la ecuación económica corriente, ni a elevar demanda o bajar costos, digamos. No es una herramienta que resuelve la situación crítica. En este sentido, digamos, es bueno y válido aclararlo. Está, digamos, pensada y diseñada para que lo que tiene el comerciante en su economía, digamos, contabilizado como deuda, pueda hacer frente
con los recursos que surgen de esta herramienta legislativa que es la emergencia comercial, industrial y pyme. Fadul, hago una pregunta puntual sobre estas herramientas que prevé la ley. Nosotros aquí hablamos con varios diputados, hablamos con Claudio Silva del Sindicato de Empleados de Comercio, tenemos el informe de la Federación Económica de Santa Cruz, que parte de esa información se presentó en Cámara de Diputados cuando ustedes, Cámara de Comercio, Federación Económica, se presentaron ante el municipio de Gallegos, ante los diputados, ante funcionarios del Ejecutivo, y hay como muchas consultas para hacer, pero tratando de ir al punto. Vi mucha preocupación de que en marzo, si no salía la ley, Arca embargaba cuentas de comercios. ¿Cómo está eso? ¿Qué sabe usted? Y si puede explicarlo fácil. Sí, esa preocupación sigue en curso. ¿Por qué? Estamos tratando de confirmar una reunión con Arca para esta semana. La ley es una legislación provincial. Claro. Y digamos, para que Arca cese con su accionar de ejecuciones fiscales y embargos, debería adherir con algún instrumento legal de índole federal o del organismo en particular, digamos, puede ser una resolución del organismo. Esto, en el antecedente del año 2017, que también se sancionó y promulgó una ley de emergencia en el ámbito de la provincia de Santa Cruz, en aquel momento AFIP había adherido a través de una resolución. ¿Y ahora qué sucede? ¿Eso se está demorando? Eso sí, todavía no tomó el curso que tiene que tomar. Esa es la realidad. Estamos en diálogo y a la espera de una reunión oficial esta semana para poder abordar justamente esa gestión. Fadul, se lo pregunto de esta manera, pero para que lo entendamos quienes no somos comerciantes. Arca es lo que era AFIP y es muy notoria, era muy notoria la preocupación de decir, che, en marzo sonamos, y lo dicen los comerciantes acá. A ver, ¿por qué sonaron? ¿Qué es lo tan grave? Muchos sonaron también. Cuéntenos. Y esta es la realidad. A ver, Arca está teniendo una actitud a mi criterio incluso confiscatoria. ¿Por qué? Porque anteriormente un juicio de ejecución fiscal iniciado por Arca era cuando una empresa debía 3-4 meses de algún periodo de algún impuesto. Hoy, digamos, ante un vencimiento de una obligación tributaria declarada, póngale IVA, póngale 931, digamos, a la fecha de ese vencimiento, 1 o 2 semanas después, están iniciando la boleta de deuda con el juicio de ejecución fiscal y consecuentemente el embargo. ¿Sabe qué me decía un comerciante, Fadul? Perdón la interrupción, pero a tal punto, esto que usted llama confiscatorio, un comerciante del centro, por ejemplo, que trata de llevar todo acá al día, un comerciante al que le va relativamente bien en este contexto y con su contador ahí codo a codo para no deberle Arca, le llegaba una notificación a los pocos días por, no recuerdo ahora, no voy a saber decirle el concepto, pero se regularizaron rápido y le llegó más de $500,000 de pesos. Y dice, pero ¿cómo si regularizamos? No llegamos a estar endeudados. Y eran los honorarios del abogado de Arca. Eran los honorarios. Y es una locura, $500,000 de pesos, el comerciante me decía, es mucha plata para nosotros. Exactamente. Aparte, una vez que se inicia el juicio de ejecución fiscal, aparte de cobrar el impuesto que está ejecutando el organismo, después están los honorarios del abogado y los intereses, digamos, por pago fuera de término. Todo eso te lo cobran, entonces son costos incrementales que tiene el comerciante por haber llegado a la boleta de deuda o al juicio de ejecución fiscal. A ver, esto no es que surgió ahora y que nunca existió. Lo que ahora, digamos, es diferente a lo que venimos acostumbrados es que, digamos, todos los meses están cayendo juicios de ejecución fiscal. Entonces, si hoy un comerciante no está pudiendo hacer frente a su deuda con el impuesto corriente, le está pasando que a veces tiene que pagar fuera de término o tarde. Claro. Y para eso existe
los intereses resarcitorios del organismo. Ahora, en ese marco, Fadul, por la actitud que está teniendo Arca, que uno podría describirla como de hostil, usted dice actitud confiscatoria, ¿tienen garantía de que vayan a darles esa reunión y adherir a la normativa, atender la ley de emergencia que se sancionó? Es decir, ok, bien, vamos a tener la misma consideración que tiene la provincia, porque hay organismos provinciales, ¿cierto?, que en el marco de la emergencia, por ejemplo, Distriga, Servicios Públicos, ASIP, que van a hacer una serie de consideraciones. ¿Qué garantía tienen? Bueno, no sé si la palabra es garantía. No, garantía no. Claro, ¿qué expectativa? A mí me enseñaron desde chico que la esperanza es lo último que se pierde. Y la verdad es que nuestra solicitud está bien fundamentada. Digamos, los indicadores propios de la provincia de Santa Cruz lo vemos todos los días. La semana pasada salía, digamos, de público conocimiento el dato de la involución del empleo en todas las provincias, donde la provincia de Santa Cruz superaba el 16%. Sí. Digamos, la tasa de morosidad informada por los bancos o por las tarjetas no bancarias, las de los supermercados, por ejemplo, lo mismo. Digo, los indicadores que hacen a la demanda en la provincia de Santa Cruz son concretos, son datos, y eso hace que la situación para el comercio sea crítica. Entonces, nosotros, nuestra solicitud, nuestro pedido, tanto para que se sancione la ley de emergencia comercial e industrial PYME, como para que Arca adhiera, son fundamentados. Estamos a través de la Federación Económica, que hace una encuesta todos los meses a través de una consultora con indicadores reales y tangibles de lo que es la actividad. También se lo presentamos a Arca. Quiero ir a ese punto, Fadul, si me permite. Usted acaba de decir el informe que todos los meses hace la Federación Económica de Santa Cruz. Me voy a extender un minuto, pero a los fines también de informar a los oyentes de algo que es público y que nosotros venimos abordando también, como decía, en una serie de entrevistas. Pero para luego hacerle la pregunta desde ya. El informe que la Federación Económica de Santa Cruz presenta en Cámara de Diputados y al gobierno para argumentar por qué debía sancionarse la ley de emergencia, tiene una serie de datos que son a diciembre de 2025. Y apenas los resumo. Dice en negrita destacado, colapso de consumo. Se registra una caída de ventas que oscila entre el 35 y 57% según el rubro, con sectores como el turismo y la gastronomía mostrando una caída interanual del 24%. Y luego dice, el 32% de las empresas despidieron personal. Estamos hablando de Santa Cruz, vale decir, ¿no? El 62,8% no pudo pagar el aguinaldo. Los costos operativos aumentaron 24,3% frente a un aumento de precios de venta de solo el 9,3%, comprimiendo los márgenes a su mínima expresión. Caída promedio interanual de ventas del 9,5%. Esto es lo que fue como tapa de diarios, para usar un término antiguo, porque era como el número redondo que más llamaba la atención. Caída interanual de ventas de casi 10%. Esto, por supuesto, que es un promedio general. Casi 70% de las pymes se endeudaron para pagar impuestos o servicios. Más de 150 comercios han cerrado sus puertas solo en Río Gallegos en lo que va del 2025. Entonces, claro, este informe, incluso es como, este dato es de fines del año. Hago esta descripción y le pregunto lo siguiente, Fadul. Nadia Ricci dio una entrevista hace 15 días, la ministra de Producción, donde se difundió bastante algo que generó controversia. Que ella dijo, en Río Gallegos nos figura que hay exceso de comercios. Escuché esa entrevista completa, me tomé el trabajo, y ella dice, acto seguido, que los datos que ellos están relevando desde el gobierno de la provincia, desde la Secretaría de Comercio con Paulo Luncevich, no condicen con los que están relevando la Federación Económica. No, quiero decir, no va al choque, pero matiza. Dice, a nosotros no nos da lo mismo. Perdón lo extenso de este comentario, pero a ver, ¿qué reflexión le cabe este combo que más o menos describo? ¿Qué es lo que se está discutiendo, ¿no? Con estos números, o en tal caso la discrepancia o matices en estos números. Mira, la información que yo tengo respecto al relevamiento que está haciendo la provincia es, es que ese relevamiento es de índole cuantitativo. Están relevando cantidad de comercios por zonas y por localidad.
digamos, no hay un análisis, por lo menos en lo que yo tengo de información y que he hablado con el secretario de Comercio e Industria, no hay todavía un análisis cualitativo de los indicadores de venta, estructura de costos y demás, que sí están en el informe que vos bien detallás, los resultados que hace la Federación Económica. Digamos, creo que estamos ahí hablando de cosas distintas, como primera cuestión. Después, digamos, en el análisis, digamos, desde la cuestión cuantitativa, sí, probablemente podemos sacar conjeturas ¿Ha visto usted información del gobierno? Digo, en el intercambio que han tenido con funcionarios, ¿el gobierno ha mostrado esos números que usted describe como cuantitativos? Sí, por eso te digo, yo me he reunido después de... ¿Y qué dicen esos números? Le corresponde decirlo al gobierno, ¿no? Pero digamos, de ese diálogo, ¿cuál es la mirada del gobierno? Por eso te digo, digamos, déjame decirlo de esta manera. Cuando uno analiza el dato de manera estrictamente cuantitativa, y probablemente en función de estadísticas y medias mundiales de localidades digamos, similares a la nuestra, se pueda sacar, digamos, alguna reflexión o alguna conclusión o alguna conjetura, como digamos, pero no deja de ser un dato cuantitativo. Ahora, el problema está cuando hacemos el análisis de manera cualitativa, y acá es donde está el problema, es cómo evolucionó la demanda. Digo, no es lo mismo, nosotros, ¿cuántos somos hablando en este momento? 4 personas. Sí. No es lo mismo si nosotros 4 tenemos 100 pesos para gastar en 10 comercios, que si nosotros mismos 4 tenemos $1.000.000 para gastar como capacidad adquisitiva en los mismos 10 comercios. Entonces, en uno de los dos casos que te digo, va a estar sobrando comercio y en otro va a estar faltando incluso. ¿Se entiende, digamos, a dónde voy? La cuestión es analizar la oferta por sobre la demanda. Y ahí es donde creo que hoy la demanda está siendo muy escasa. Creo no, digamos, los datos que nosotros tenemos, la demanda está siendo muy escasa en función a la oferta. Y ahí incluso puedo coincidir. Pero no es una cuestión meramente cuantitativa. Claro, Fadul, ¿sabe que pensaba en esto de que hay mucha oferta y poca demanda? O sea, cayó mucho la demanda, que vendría a ser como la capacidad de consumo. Da la impresión que hasta que no haya reactivación de paritaria salarial, va a seguir todo muy planchado, ¿no? Digo, el grueso de los estatales, o incluso el comercio privado. Que hacen a la demanda, hay distintos factores que hacen a la demanda que sufrieron modificaciones en estos últimos años, digamos. Obviamente, vos lo decís, la administración pública es un factor influyente e incidente en lo que es la demanda de nuestros comercios a la calle en la ciudad de Río Gallegos. Otro factor incidente es, digamos, lo que es la obra pública en sí. Digamos, el Gallego se ha desarrollado con mucha empleabilidad de lo que es la obra pública, y hoy, digamos, eso se ve afectado y modificado. Lo mismo con la actividad petrolera, si se quiere. Digo, hay distintos nichos de actividades que nutrían a la demanda que hoy se ven modificados. Digo, nosotros no discutimos cuáles son las causas ni quiénes son los responsables. Nosotros lo que estamos planteando es que como comerciantes tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Es decir, no estamos buscando culpables, no estamos haciendo política ni politiquería con esto. No estamos señalando con el dedo a ningún funcionario, ni ningún gobernante, ni provincial, ni municipal, ni nacional tampoco. Lo que sí estamos diciendo es, necesitamos herramientas para poder adaptarnos a esta nueva realidad. Leandro, la ley de emergencia económica es una de las tantas herramientas que nosotros necesitamos y que vamos a seguir pidiendo, gestionando, escalando en los niveles del funcionariado que tengamos que tocar, ¿no? ¿Qué esperar para los próximos meses? Es una incógnita, ¿no? La verdad que es un incierto, esto la verdad que está siendo demasiado dinámico. Espero que, digamos, la verdad es que vemos con ojos muy positivos
que se vaya a buscar inversiones afuera como lo están haciendo. Veremos la verdad cómo impacta también todo lo que tiene que ver con el conflicto bélico mundial en los commodities que tiene la provincia y cómo eso impacta en la actividad y eso cómo puede después impactar y derramar en la oferta, en la demanda de nuestros comercios. Digo, hay un montón de variables que todavía son un incierto. Lo que sí creo es, y también vemos con muy buenos ojos que se salió a aclarar que va a haber algún tipo de mejora salarial en lo que es la administración pública, que es la gran porción de nuestra demanda. Digamos, hoy nuestra demanda, el 70% de la demanda de los comercios de Río Gallegos surge desde los empleados de la administración pública, por lo cual siempre discutí contra esto, ¿no? Digo, no debería la pata comercial o la representatividad gremial empresaria estar atentos a eso, pero la verdad es que hoy es una necesidad que exista circulante en la calle de vuelta. Leandro, en lo personal, te quería consultar, esto es lo que está atravesando el sector, ¿es aún más grave de lo que pasó durante el macrismo? Mira, sí, a ver... porque más atrás te puedo preguntar porque sos más joven, por eso. No, en los dos casos, se declara la emergencia. Digo, hay muchas similitudes. Sí te puedo decir, y este es un dato concreto y alarmante, es que para determinados rubros, no para todos, no para todos, pero para determinados rubros, hoy la situación de la ecuación económica de esos comercios, de esos rubros, ejemplo, la hotelería, la gastronomía, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con los consumos no de necesidad, la estética, digamos, hay un montón de rubros que no hacen a los bienes y servicios de necesidad, hoy están en una situación aún peor que lo que fue la pandemia. Digamos, los indicadores arrojan ese dato y eso es sumamente alarmante. Fadul, si le parece a usted, seguimos en comunicación. Usted bien decía, estamos recién en marzo, es un año difícil, y dijo, salió la ley de emergencia comercial, pero hay otros temas en agenda. De modo que lo invitamos a seguir conversando. Sin lugar a dudas, aquí estaré a disposición y muchísimas gracias por la comunicación. Hasta otro momento. Gracias. Leandro Fadul es presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos. Nosotros entrevistamos a varios diputados y entrevistamos a Claudio Silva y tuvimos de primera mano Guillermo Polque, vale decir, de la Federación Económica de Santa Cruz, estuvo en comunicación con nuestra producción. No recuerdo ahora qué otras urgencias periodísticas tuvimos por la cual no salió al aire, pero sí fuimos leyendo este informe. Héctor, con lo que quiera cerrar. La verdad, está mal la cosa para el sector comercial en general, en Río Gallegos y en la provincia de Santa Cruz. Pero lo que aún peor agrava esta actitud, como bien vos mencionabas, hostil, de no querer negociar de Arca, ¿no? Claro, sí, los embargos. Los embargos. Sí, sabés que vos no sabés el pánico que le dan los comerciantes. Además te congelan las cuentas. Sí, eso que vos decías de 1,5 millones de pesos de pagar ¿entendés? A un abogado. 600.000 pesos. O sea, regularizó todo ese pará, y estos 600 lucas claro, no lo tenés que pagar porque son los honorarios del abogado. Una cosa realmente de locos. Pero esto que está el Arca, no me quiero imaginar otros puntos del país, ¿no? Pero es realmente leonino. Sí, eso mismo. Bueno, por eso, ¿sabés qué? Por eso la primera pregunta que le hice fue esa, porque era muy notorio en esa sesión de la Cámara de Diputados cómo hablaban de ese tema todos. Y después hablando con comerciantes del centro, también, ¿cierto? Sí. De modo que, y una cosa que lo supe de primera mano, de buena fuente, es que cuando sale la ley de emergencia comercial, eso tiene facilidades de pago de ASIP.
de los ingresos de la provincia, ¿no? Es decir, los impuestos que cobra la provincia. Claro, ¿sabés qué hizo la ASIP cuando salió la ley? El mismo día, o sea, el gobierno apoyó la ley de emergencia para que la ASIP dé facilidades. ¿Sabés qué hizo ASIP? Ese mismo día salió a cobrar. Salió a cobrar todo lo que pudiera lo antes posible. Me lo han comentado comerciantes del centro. Pero bueno, así... ¿Quién te entiende, no? Así las cosas. 11:05 minutos. Te corrijo, perdón. ASIP las cosas. ASIP las cosas. Exactamente. ASIP no. ASIP no. ASIP no. 11 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Cielo despejado. Subile un poquito la música. Vamos a abrir la ventana para ver cómo está el clima, para ver cómo está el día. Una mañana muy linda. ¿Qué es lo que dice el clima respecto a lo que va a pasar a la tarde en la capital de Santa Cruz? ¿Querés saber? ¿Querés que te contemos? Bueno, te contamos. Mirá, a la tarde va a estar lindo, ¿eh? Se viene un día muy lindo, máxima de 19, cielo despejado, poquito viento, casi nada. Es más, me arriesgo a decir lo que dijo Lean recién acá en la puerta de la radio. Hoy es el día para disfrutar del último solcito tal vez, o del último solcito con un día cálido de verano. Tal vez sea este. Pero bueno, la vida es hoy, hay que aprovechar ahora, es el momento. De la radio, cuando salimos en ese intervalo, sí. No tan solo Lea dijo cosas. Pensé que ibas a destacar esa otra frase. Sí. ¿Quién la dijo? La dijo Brian, ¿no? La dijo Brian, yo la acompañé. ¿Qué dijo? Dígalo, compañero. Es un día peronista. Eso dijo Brian. Ahí está. Che, ¿se dieron cuenta que coincidimos en salir todos afuera? Todos, ¿eh? Nos fuimos todos, quedó como una radio sola. Es cierto que la igual te voy a consola corregir una cosa. Sí. Salir adentro es imposible. Claro, digo, a tomar aire acá afuera. Digo, salimos todos a tomar aire, ¿no? Claro, sí, es verdad, no hay jardín de invierno. Pero coincide conmigo como subir arriba o bajar abajo. Coincide conmigo y con Brian, que es un día peronista. Sí, suelo usar esa frase y cuando veo un gorila amigo, se lo digo a propósito. Me encanta decírselo a propósito. Solo para molestar. Claro. Chicos, 11 de la mañana, 7 minutos. Subimos un poquito la música y prepárense, arriba todos, arriba el día, señores, porque en 2 segunditos nomás revelamos la adivinanza que hicimos al principio por las pastas de Buen Apetito y la renovamos para que puedas duplicar tus chances. País, porque es sobreviviente. Ahí está, y lo escuchábamos a Cristian, que nos mandaba mensajes al 1551 6051, decía en ningún país, porque son sobrevivientes, y esa es la respuesta justamente de la adivinanza. La adivinanza era: un avión cargado de pasajeros se estrella justo en la frontera entre Chile y Argentina, y la pregunta era: ¿en qué país entierran a los supervivientes? Y la respuesta es, claro, en ninguno. Porque a los supervivientes no se los entierra, están vivos. 1551 6051, a ver quiénes participaron. Vamos a leer mensajes, a ver quiénes acertaron. Nos mandaron un mensajito por acá. Mirá, la cantidad de mensajes que recibimos, vamos a ir uno a uno. Es que era fácil la consigna, ¿cierto? O sea, esta adivinanza estaba fácil. Vieron que en las difíciles de la semana pasada hubo participación, supongamos algo así como 12. Y cuando las consignas son fáciles, la adivinanza se duplica, porque claro, está como demasiado fácil de responder. Hoy hacemos sorteo, lo voy a ir anotando Nica, ¿cierto, Rodri? Digo para los oyentes que sepan que están en carrera quienes vos vas a nombrar. Los que jugaron ayer y los que jueguen hoy. Cristian tiene 2 chances. 2 veces anotame a Cristian porque mandó mensaje de voz. Esther 379 dice... también contesta correctamente porque son sobrevivientes, por lo tanto no murieron. Ahí está, Esther, estás anotada, Esther 379. Después tenemos, dice un mensaje acá: buenos días chicos, Gastón 635, que en los sueños es el pajarito, el pajarito. En ningún lado, dice, porque son sobrevivientes. Claro que sí, mi amigo. Mari dice, buen día. Ninguno, porque están vivos. Bien, Mari, vamos todavía. Acá escuchando la 100.9 con mates, dice José. Claro, en respuesta a Eduardo Feynman, que dice que los que toman mate mientras trabajan son vagos. Hola, buen día. Quisiera preguntarle a toda la audiencia de Arriba el Día, que hayan viajado por varias provincias. Y la pregunta es, ¿han visto un semáforo en una curva o es solo acá en Río Gallegos? Pregunta Mario.
Ahora la vamos a responder, esa pregunta se la vamos a dejar para que la responda Nica. Y que nos diga en qué curva, ¿no? O sea, Claro. que el oyente en qué curva Yo lo pensaba, detectó. cuando lo leí, ¿sabes en cuál pensaba? Allá por la Lisandro de la Torre, cuando dobla, pero no es una curva. Bueno, sí, está medio encurvado, cuando se convierte en calle, cuando termina Lisandro de la Torre, no para el lado de autovía, sino para acá, que doblan hacia la derecha, hay un semáforo ahí. Yo pensaba con en esa. intersección con Pasteur. Eso, yo pensaba Perito ahí. Moreno choca con Lisandro y Pasteur lo divide. Ahora, te puedo Puede decir una ser cosa ese, sin sí. ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero para el Tuje está hecho eso. O sea, meter una Sí. avenida, que empiece una calle y que termine otra, que empiece otra calle. ¿Cuántas calles? 1, 2, 3, 4 calles hay Claro, ahí. claro, es una intersección complicada. Por eso hay un semáforo. Si lo dice por esa, contestanos, Mario, ¿vos por qué calle lo decís? Yo nunca vi un semáforo en una curva igualmente. ¿Ustedes vieron un semáforo en una curva? No, Lo que así de pasa es que memoria no me está, sale ninguno. Mal planteado vial eso, se hizo mal. Antes no era así, porque antes cortaba Lisandro y Perito Moreno. La gente más antigua de Gallego se va a acordar. Es más, no estaba ese semáforo ahí, sino que estaba ubicado de otro lado. No estaba esa curva. Hubo como una readecuación. Rarísimo eso. Rarísimo, sí, Rara. rarísimo. Bueno, si lo dice por esa, que nos diga Mario. Porque por ahí es por otra. Sí. Puede ser que sea por otra. Puede ser, igual, ojo. Debe haber. Estoy haciendo memoria visual, tratándome de acordar de otro sector de la ciudad donde pueda haber semáforos. Acá nos recuerda Beto que la Perito Moreno fue doble mano. Sí, por eso, sí, fue doble mano, sí. Chicos, mientras pensamos, sigo leyendo mensajes. Dice, buen día, Rodri, Nica y Lean. Digo, de pronto me parece. Si son sobrevivientes, están vivos, por ende no los deben enterrar. Sería como los dinosaurios vivos de Susana. Mariano 840 dice, vamos Mariana, beso grande, amiga. El Chino 267 que dice que no murieron, que no se los entierra. Muy bien el Chino 267, está anotado el Chino. Vamos todavía, hay mensajitos por acá. También sabes a quién tengo, que vamos a anotar al amigo Guille, que nos escucha. Amigo Guille que manda un mensaje a mí. Abrazo amigo, abrazo grande. Dice que supone que no los van a enterrar, son sobrevivientes. Entendiste muy bien la consigna, amigo. Estás anotado, estás participando, al igual que el resto, por las pastas de Buen Apetito. Pastas de Buen Apetito que son las pastas más ricas de Río Gallegos, ¿o no? Exactamente. La fábrica de pastas artesanales más ricas de Río Gallegos. Donde Con un no auténtico sabor italiano. Sabor italiano, sabor tano. Vos vas ahí y te pedís la pasta, le pedís el queso, le pedís la pasta, le pedís el queso y le pedís la salsa. Y si querés coronar como corresponde, ¿qué te tomás? ¿Con una buena pasta? ¿Con qué va? ¿Con un buen qué? Con un buen vino. Un buen vino. Che, Nica, que venimos hablando de idiomas. Tírate un tano, dale. Desde el año pasado que no te tiras un tano. Hablamos ayer, vos tenías ganas de, cuando empezamos a hablar de que el gobernador viajaba a Nueva York, y dijiste, che, ¿habrá viajado alguien para es un buen laburo, ¿no? Para no decir curro, ¿no? En verdad es un laburo muy... Pero es un laburo sacrificado el de los intérpretes. Sí, Pero te lo tirate digo, un tano. Disculpame que lo pida al aire, pero está ahí. A ver. ¿Querés que te ayude? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Commendatore Brian Álvarez. Giornata di calcio. Juegaroso. Muy bien, molto bene. Este es un programa políglota, no cualquiera. ¿Cómo vanno le cose? ¿Cómo vanno le cose? En el torneo di calcio. ¿Tutto bene? Independente. Mozzarella. Quarta. Martínez posizione. cuarta. Quarta posizione. Cuarta posición. Ahí está, el Tano. Siamo fuori della coppia. Clase de italiano de Héctor Nica Mancilla a o vivo en la 100.9. Nos da una muestra de su conocimiento, el tipo que es políglota. 1551. Così, ¿Cómo? Così, más o menos. Macho menos. Muy bien. Molto bene. 1551 6051. 1551 6051. Momento de renovar. Sí. ¿La adivinanza? Adivinanza. Y venía fácil. Ahora viene la segunda. Esta es más difícil. Qué difícil que la tiene. Me parece que no. 33 concursantes hasta ahora, También onomatopeyas, ¿no? Además de, idiomas y regionalismos. Bueno, vamos.
A ver, atención, 1551, 6051, 1551, 6051, 1551, 6051. Y los amigos que participan también en el streaming, a ellos también los anotamos. Los que están a vivo también, no digo, o sea, es exactamente lo mismo, audiencias en todos lados. Así que, a ver, le mandamos un abrazo a Juan Tornú, que también le pegó a Juancito Tornú, lo vamos a anotar. Vamos, Juan Tornú, estás anotado en carrera. Vamos a ir entonces renovando la adivinanza en la 100.9 a jugar, señores. Atención. Un hombre salta por la ventana de un edificio de 20 pisos. Es Charly García, ¿no? Sobrevive a la caída sin un solo rasguño y sin usar equipo de seguridad ni colchonetas. La pregunta es ¿cómo? ¿Repito? Dale. ¿Cómo no se hace ni un rasguño? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Un hombre salta por la ventana de un edificio de 20 pisos. Sobrevive a la caída sin un solo rasguño y sin usar equipo de seguridad ni colchonetas. ¿Cómo hace para sobrevivir si te estamos contando todo esto? Bueno, una respuesta posible, la acabo de decir, es la de Charly García, porque si está tirando una pileta. Pero en este no es la respuesta en este caso. Aclaro por las dudas. ¿Cómo empieza? Un hombre salta por la ventana de un edificio de 20 pisos. Sobrevive a la caída sin un solo rasguño y sin usar equipo de seguridad ni colchonetas. ¿Cómo hace? Ahí está la foto de Charly García que salta. Se cumplió el aniversario de eso la semana pasada, que lo estuvimos comentando. En bola salta, completamente desnudo, ¿no? Está saltando en la foto, estoy equivocado. ¿Charly? Sí. Puede ser, sí. Da la impresión de que está, ¿no? Sí, ¿no? después ya en el momento del video tenía un shortcito, ¿no? La forma en que se tiró. Da la impresión de que está, pero no. Acá me dicen que no, que está. No se tiró clavado, no, se tiró. Se tiró, sí, de culo, de parado, de pie. Como quien salta. Sí, igual se debe haber pegado lindo golpazo en el. Te puedo asegurar tuje, que. ¿no? ¿Sabes lo que te duele con.? Sí, ¿no? Pero olvidate. No, Rodri, a esa altura. Pero sí. El efecto. Si te tirás, yo me he tirado de la pileta de mucho menos, corriendo, caes de espalda o te golpeas un poquito la espalda, la cola, las piernas. Sí, ¿no? Pero te queda ardiendo un rato largo, es un dolor fuerte, es como un cachetazo fuerte. Bueno, no sabía en qué estado estaba Charly. ¡Ay, papá! Habrá que ver. Lo estuvimos describiendo la semana pasada. Que de ahí se fue a tocar con Sabina, que se le cayó la cocaína de arriba del escenario, directamente. Están los videos, que dijo, se te cayó la fafafa, le dice. Y los muchachos seguían tocando. No dormían hacia una semana más o menos. Chicos, unos mensajitos. ¿Queda abierta la consigna entonces? Dale, queda abierta. Abierta la consigna. Hasta las 12 tienen tiempo. Si responden a las 12 y monedas, vamos a estar sorteando las pastas de Buen Apetito. Así que ya saben, la respuesta la tenés vos. Mandá mensaje de voz, duplicás tus chances. Así que participá, no la dejes pasar. Unos mensajitos más respecto al tema de del semáforo. Porque un oyente mandó un mensaje, puso el dedo en la llaga, al preguntar. No, al decir si en algún lugar del país habíamos visto algún semáforo en una curva, dando a entender que en Gallegos hay un semáforo en curva. Claro. Bueno, y acá manda un mensaje Mario y dice, por el nuevo semáforo de San Martín y Santa Fe, que está en la curva de la esquina de la cancha del boxing. Ah, mira, nuevo semáforo en San Martín y Santa Fe, en la esquina de la cancha del boxing. Que no pasé por ahí todavía. No está funcionando, chicos. Claro, esto es lo que está siendo remodelado, ¿cierto? Sí, de la rotonda Zamoré. Claro, donde va a tener salida directa o empalme directo también la avenida Jujuy se va a conectar con la calle Santa Fe y también el empalme entre calle derecho entre calle Inmigrantes y autovía. Claro. Sí, sí, me pongo a pensar que lo dice por lo que vos venís por San Martín, estás llegando a autovía, doblás a la derecha. Ahí vos decís que hay un semáforo, ¿no? No, ahí. Es que ahora ya no puede. Claro. Claro, ahí bueno, si vos me preguntás por eso. Por ese semáforo que va a dividir Jujuy de Santa Fe. No lo dice, pero es San Martín y Santa Fe. Claro. Él dice que ahí doblando en la curva esa donde vos doblás, hay un semáforo. Claro. Que es antes de entrar a la autovía, entiendo yo. Sí, la Santa Fe es paralela. Es paralela a la Banciela, paralela a la autovía que va a ser avenida, ¿cierto? Sí. Y lo que dice Nica es que la Santa Fe empampa el mar con Jujuy, que está ahí cruzando la San Martín. ¿Por qué de la curva entonces? Porque hay un semáforo ahí. Hay que ver cómo, y cómo funcionará integralmente, ¿no? Porque se supone que eso tiene un sentido integral que nosotros desconocemos, supongo. Olvídate, Rodrigo, ahora bajando de San Va a tener semáforos toda la autovía, ¿cierto? Ya no existe más la rotonda Zamoré, chicos.
Sí, sí. Vamos a tener que entender eso. Claro, la más grande, la rotonda Sí. viejita, linda, bonita, con el escudo, todo es Así cierto. Hay que ir, No, hay que ir se entra en la haciéndose la cabeza. idea, ¿no? Ya no existe más esto de decir, No. che, estoy por la Zamoré, ¿no? No. Se terminó, se acabó. Chao. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Era otra la historia. historia. No había. Hambre de gloria se jugaba Solo se por la jugaba por la camiseta. camiseta. Con el potrero, taquito y gambeta. Bueno, ahí está mensajitos entonces. Buenos días, muchachos. Tenemos una rotonda con 3 semáforos en la avenida Balbín, dice Toto Márquez. Buen día, Toto. Sí, buen día, Toto. Un abrazo grande, Toto. Es más, Toto, hay uno de los semáforos que no funciona. En la intersección de... Ya entrando para el barrio que no es Evita, es barrio Presidente Perón. Sí. Hay un semáforo que está al pedo, pero hace años. Mi No comentario funciona. es estético, podrá parecer una frivolidad, pero qué poco agraciada la avenida Balbín. Qué poco embellecida. Sí. Qué Es cosa, como- qué cosa semidesértica de bulevares anchos. No, que me Es transmite que una uno cosa. hubiera imaginado otra cosa. Si bien ahora hay una obra que está ahí paralizada, una obra de la municipalidad, pero uno hubiera imaginado ese bulevar ancho de la avenida Balbín con espacio verde. Claro. Claro, por eso digo que poco agraciada. Viste que es muy agreste, es todo muy, muy agreste. ¿Vos no te acordás cómo era eso antes? No. No, bueno, mejor no. La gente antigua de Seco se debe acordar. Había como un pozón y en el medio había un terraplén por donde pasaba el tren. Un mensajito más para, Claro, para el colaborar barrio con la, Trencito. con la Sí. charla. Un oyente quiere meter bocado con Sí. un mensajito. Dice, buenos días amigos, la respuesta... Ah, no, esto es otra cosa, la respuesta a la nada más. Dicen, necesitamos un semáforo de 4 tiempos en San Martín e Italia. San Martín e Italia, otra intersección complicada. Sí. Vos hablás seguido de esa esquina, Sí. Nica. Porque ahí se presenta un importante... Sí, digo, vienen de todos lados. Sí, está el que va saliendo por la San Martín hacia Chiminaique, está el que está ingresando a la ciudad por la entrada sur. Que de hecho tiene el cartel Bienvenidos Sí, a Río Gallegos, exactamente. ¿no? Que ya Está quedó en el- medio de la ciudad hace el- rato. Está la calle Italia, que es doble mano. Claro. Está el que quiere agarrar San Martín y hacer doblar a la izquierda para Italia. Está el que quiere por San Martín ingresar al barrio docente, a Que la calle también es Mauri, doble mano. que también es Entonces, doble claro, mano. está lleno de dobles es manos. un quilombo. Sí, hay que andar con mucho cuidado. Es jodida la Sí. esquina esa, muy jodida. Es muy jodida. Muy jodida, y ya sabemos que es jodida y ahí hubo un montón de accidentes Sí. que se la pusieron contra el... que está del otro lado, que está. Que es Del otro lado hay una... ¿En la zona del escudo de Río Gallegos? No, al lado. El está- paredón ese, ¿de qué es? ¿Qué tapa? ¿Algo de Surgas? No, Puede ser, algo de Surgas gas. no, es de... Ay, no va a salir el nombre. Es algo, una planta de gases, algo de gas. Sí, pero no va a salir el Ah, nombre de mira, la empresa. pensé que era Surgas. No. ¿Distrigas tampoco? No, ay, ¿cómo que se llama, chicos? ¿Camusi? Camusi y después la otra. No me sale el nombre. No me va a salir, pero es ese edificio o esa Camusi. manzana. Hay una planta Claro. planta Sí, de hecho elevadora. tiene todos los carteles Sí, de que hay que una- tener sí. cuidado, ¿no? Hay una Que planta hay que tener elevadora de cuidado. gas ahí. Claro, así es. Chicos, Claro, pide semáforo de 4 tiempos. Sí. El oyente dice eso. Y es muy difícil colocarlo ahí. últimos mensajitos. A ver, Karina, Ekeko, Maxi, atención, algunos están, pero ahora después los anotamos porque están respondiendo, algunos están muy bien orientados respecto a la consigna, muy bien orientados, otros no tanto. Sigan respondiendo porque siguen abiertas las vías de comunicación. En un ratito lo vamos a confirmar, vamos a decir la respuesta. Le mandamos un beso, el último mensaje a Y quien si querés colabora. incluso recordar la adivinanza para los que se engancharon a este ida y vuelta, Sí. métele nomás. Transportadora de gas del sur. TGS. Gracias, Brian. Muy amable. TGS. TGS. Un hombre salta, vamos de pará. A ver. ¿Un hombre en Momento- Salta? No. Ah. Vamos de vuelta, a ver. Momento de adivinanza para los que se suman ahora, que no escucharon la adivinanza recién y quieren participar porque se quieren llevar las pastas de buen apetito que estamos sorteando al mediodía. ¿Qué tenés que hacer? Mandarnos un mensaje al 1551 6051. 1551 6051. Mensaje de voz vale doble si respondés correctamente a esta adivinanza. Atención. Un hombre salta por la ventana de un edificio de 20 pisos. Sobrevive a la caída sin un solo rasguño y sin usar equipo de seguridad ni colchonetas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? 1551 6051 hasta las 12:30. Vestite de verde, esto es Arriba el Día. Una
La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador de Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Suscríbete ahora a directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Sip Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empieza el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladera familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Don Benzo Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 por temas judiciales al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Arte en los momentos más difíciles. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Sube la temperatura en la capital de Santa Cruz. Hace un ratito le dijimos 16 grados. Bueno, en este momento 17 para hoy. La máxima será de 19 grados, la mínima de 10. Y el cielo despejado, soleado, así como está ahora. Subile un poquito más, dale. Nos queda una hora de radio de Arriba al Día por delante y después del mediodía vamos a hacer el sorteo del día de la fecha. Tiene que ver con comida, tiene que ver con consignas y adivinanzas. En la agenda periodística del día desarrollamos ahora un tema que es central siempre a esta altura del año
Y veníamos usando hace 2 semanas la palabra contrarreloj. Después el gobierno, que empezó a través de áreas que no eran el Consejo Provincial de Educación. Esa negociación con los gremios docentes tuvo como sede a la Casa de Gobierno en las últimas 2 semanas. Si vamos 2 viernes para atrás, así empezó todo. Lo que voy a leer es breve, pero pinta muy claro cómo está la cosa. Se viene un paro docente. Veremos en qué términos. ADOSAC va a asambleas, congresos y demás. Pero fíjense ustedes, esto es un acta del día de ayer. Es subcomisión laboral, paritaria laboral. Vieron que la paritaria salarial es la que todo el mundo está esperando. De hecho, Leandro Fadul de la Cámara de Comercio lo dijo, ¿no? La expectativa de que se abran las paritarias, lo dijo entre las cosas que se vienen, porque aquí en nuestra web la ministra María Belén Elmíjar, saben que eso no tuvo tanta repercusión como creí que lo iba a tener. Ya hay un adelanto, ¿eh? La ministra Elmíjar le dijo a la redacción del diario Nuevo Día que fines de marzo, principios de abril se abren las paritarias salariales. Lo dijo la semana pasada aquí en nuestro medio a través de la web. Lo digo así al paso. En la ciudad de Río Gallegos, a los 9 días del mes de marzo, siendo las 15 horas, o sea, ayer a la tarde, están presentes fulano, mengano y sultano. Para resumirlo, ¿quién no estaba presente? El Consejo Provincial de Educación. Los funcionarios que venían negociando no se hicieron presentes después de que, ¿qué pasó? Una reunión que fue muy dura el viernes. De hecho, ADOSAC dijo, nos quedamos acá hasta que no vengan las autoridades. Y se quedaron adentro de la sala de reunión hasta que se conoció el acta y demás. Viernes a la tarde-noche, incluso, ya estaba de noche. El fin de semana fueron los ofrecimientos de cargos. La famosa subasta, donde los docentes van a tomar las horas. ¿Qué pedía ADOSAC, entre otras cosas? Que no se perdiera ni un puesto laboral. Y lo que dice ADOSAC en este contexto es, se perdieron muchos puestos laborales en el transcurso del fin de semana, que fueron los ofrecimientos. ¿Qué pasó ayer? Ayer, en la continuidad de esa negociación, donde venía participando ahora sí el Consejo Provincial de Educación a través de un asesor de presidencia que es Pedro Ojan y otro funcionario que viene de educación pero que es asesor del gobierno en este momento, que es Oscar Barrientos, ambos de Encuentro Ciudadano. Bueno, ellos venían participando de las negociaciones y ayer no fueron, en realidad ayer no fue el Consejo Provincial de Educación. Toma la palabra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Siendo las 15 horas, habiéndose notificado formalmente mediante cédula de la presente reunión a todas las partes, el Consejo Provincial de Educación no se hizo presente el día de hoy. Esto lo dice el Ministerio de Trabajo, ¿eh? Porque claro, el Ministerio de Trabajo tiene que decir quién de las partes está presente o no. Toma la palabra ADOSAC y escuchen el tono, que es el mismo tono de los comunicados de prensa. Hay uno de anoche, comunicado de altas horas de la noche, porque decíamos, hay mucho en esto de vértigo y de contrarreloj. Dice ADOSAC, esta actitud reiterada es una total falta de respeto al colectivo docente. Deja en estado de precariedad laboral a muchos docentes porque no se definen los resguardos. Resguardo se refiere a los resguardos de las fuentes laborales. Es más, se les está anunciando que se le va a dar de baja, contradiciendo los compromisos asumidos en actas por el Ministerio de Gobierno, el jefe de gabinete y el Ministerio de Trabajo, que homologó el acta. Queda en evidencia que las autoridades del Consejo Provincial de Educación quieren el conflicto y no les importa la situación de los compañeros que están en tareas pasivas, con enfermedades, con problemas de salud, que están a punto de jubilarse y que están provocando ellos el conflicto. Esto es una declaración de inicio de conflicto por parte del Consejo Provincial de Educación. Ante esta actitud rupturista por parte del empleador y careciendo de un ámbito de negociación, informamos que convocamos a los cuerpos orgánicos de nuestra asociación para decidir los pasos a seguir. Ayer, dice el acta, estaban presentes por la ADOSAC Juan Manuel Valentín, César Alegre, Miguel del Pla y Mónica Galván. Es decir, altas autoridades del Consejo del gremio docente, claro, de ADOSAC provincial. Cuando toma la palabra AMET, que es el gremio que representa a los trabajadores de escuelas técnicas, dice, en el marco de las instancias de diálogo oportunamente acordados, desde AMET se deja constancia que el Consejo de Educación no se presentó a la reunión prevista, incumpliendo lo establecido en el acta firmada el 28, o sea, días atrás, por la ministra de Gobierno, el jefe de gabinete y el ministro de Trabajo. Si ustedes ven, va en misma línea que el reclamo de ADOSAC, ¿cierto?
Y dice, ante esta situación se expresa la preocupación de esta organización sindical por la reiteración de este tipo de conductas. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Notan el tono, ¿cierto? Toma la palabra el Ministerio de Trabajo y dice que no siendo para más, siendo las 15:20, a las 15 había empezado la reunión, siendo las 15:20, se da por finalizado el acto. Y bueno, firman todas las partes. Por eso dije que el hilo se cortó. El hilo que era la negociación que había abierto el Ministerio de Gobierno y que claramente detrás de esa negociación estaba Pedro Luxan, nosotros venimos describiendo que todos los caminos conducen a Luxan, como el hombre que está atajando todos los problemas centrales del gobierno. Pues bien, nunca en estas 2 semanas largas hubo una cosa fluida con el Consejo de Educación. Quiero decir, vos ibas leyendo las actas paritarias o las actas de reunión y no había como demasiado punto de acuerdo, pero algo que ADOSAC dice es: el propio Consejo de Educación no cumplió con lo que veníamos hablando con las otras áreas de gobierno y lo que el propio Consejo Provincial de Educación se había comprometido la semana pasada. En el medio, ¿qué pasaron? Los ofrecimientos de cargo. ¿Qué dice ADOSAC? Que quedan muchos docentes sin trabajo o sin un cargo, además por el cierre de aulas y demás. En síntesis, si ustedes miran ahora las redes sociales, en síntesis no, en conclusión, si ustedes miran ahora las redes sociales del gremio docente, hay un flyer, estas plaquitas que circulan por redes y por WhatsApp, que dice: cuando deja docentes en la calle, el gobierno demuestra su voluntad de no negociar. Vamos a las asambleas y congreso a preparar el plan de lucha por el trabajo y el salario, firma Asociación de Docentes de Santa Cruz. Se viene un paro, me imagino no menos de 48 horas de paro por el tenor de cómo ha sido la negociación. ¿Hace cuánto hablamos de esto, chicos? 15 días más o menos, ¿no? Sí, no, idas y vueltas y muchas reuniones. Hubo reuniones un sábado a las 8 de la mañana. Veníamos hablando reuniones muy largas. A diario, ¿no? Lo venimos tratando. A diario. La semana pasada vos bien lo describiste, la actitud o esto que parecía que ir por detrás o a contra de lo que se estaba tratando de negociar, la actitud del Consejo Provincial de Educación, ¿no? Claro, el Consejo Provincial de Educación en varias de estas reuniones no participó. La novedad que hay, además de que empezó esta negociación, convocó un día a Casa de Gobierno el Ministerio de Gobierno, la ministra Elmíjar, Belén Elmíjar. Otra novedad que tuvo en cuanto a actores es que Oscar Barrientos era vocal del Ejecutivo en el Consejo de Educación, que tomó licencia y se jubiló en los últimos meses del año pasado. Sé de buena fuente que no se fue bien de Educación, con Iris Rasgido y demás, pero pasó a ser funcionario y figura en el acta del viernes pasado como asesor del Poder Ejecutivo. Pero claro, es un hombre que viene del Consejo de Educación y que sabe como la letra chica de cómo venían esas negociaciones. Bueno, él ha sido el interlocutor nuevo, llamémoslo así, al menos con un rol nuevo, y bueno, que lo nombramos antes a Pedro Ojan porque es asesor de presidencia, es decir, de Iris Rasgido y de la vicepresidenta del Consejo. Bueno, veremos entonces de cuántos días es el paro docente, porque otra cosa frente a nuestros ojos no pinta, no parece que vaya a haber otra cosa. Y si uno tuviera que decir cuál ha sido el factor o la actitud que llevó a esto, y es claro, ¿no? La intransigencia de la titular del Consejo Provincial de Educación. Vieron que se cuida mucho, se cuida muchísimo, se cuida de cuándo negociar y con quién, se cuida mucho de las apariciones públicas también, es decir, se resguarda mucho. No emite palabra. Muy poco para el lío que hay. Pero ¿no? para atrás, o para los adentro de las cuestiones más chicas o cuestiones de armado, es ahí donde sopesa la figura, ¿no? Así es. Otro tema que vamos a desarrollar, digo, de los gruesos de la jornada del día de la fecha, pero lo vamos a dejar para un rato más, tiene que ver con la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y el anuncio de la asunción de un hombre que venía levantando el perfil, que se llama Sebastián Giorgión. Ya hicimos un primer comentario muy temprano, lo vamos a desarrollar luego. Rodri, tenete a mano por dónde anda la guerra, que lo venís siguiendo con lo complejo que es el asunto. Digo apenas un botón de muestra del impacto que esto tiene en el mundo entero. Voy con un diario económico que es BAE, Negocios, de la Ciudad de Buenos Aires. La volatilidad global impactó localmente con una suba del riesgo país. El conflicto en Medio Oriente generó nerviosismo. El Banco Central intervino para controlar el dólar.
solo un botón de muestra, título de tapa de un diario económico porteño. Ayer llegó el barril de Brent, llegó ayer a costar $120 en el mercado asiático. O sea, el precio más alto que del cual no hay precedentes, por lo menos no recuerdo, al menos de los últimos años. Pasó de costar alrededor de casi $80 la semana pasada a subir a 120 y a bajar fuertemente. Hoy estamos hablando de que está costando $85. O sea, de ayer pasamos de arriba de los 100, llegó a 120, volvió a bajar, cerró en baja y hoy abrió y volvió a bajar un poquito más, bajó casi 8% el valor del Brent y es el valor que hoy tenemos, es de $85 aproximadamente el valor del petróleo. Por obvias razones lo cuento, porque empezar a contar el conflicto de Medio Oriente sin hablar del impacto económico que tiene sobre el mundo y sobre la Argentina, bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces por eso empezamos con el valor del barril de petróleo y después, bueno, que el conflicto se extienda en el tiempo, que dure más de 2 semanas, más de 5 semanas, más de varios meses, va a tener su efecto obviamente en la economía a nivel mundial, no solamente en la Argentina, eso desde ya está súper claro. Y es donde está puesto el foco hoy es justamente ahí. Lo que quiere Donald Trump, o al menos eso pareciera, es que se termine cuanto antes esta guerra, y lo que quiere Irán es demostrar que en realidad no depende de Washington que la guerra termine antes o después. Lo último que se sabe del conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es que el Pentágono advirtió en las últimas horas que hoy va a ser el día más intenso de bombardeos sobre Irán. Y por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que no va a salir ni un litro de petróleo de la región si siguen los ataques por parte de Estados Unidos. Fíjate vos las declaraciones completamente opuestas, ¿no? Claro. Irán diciendo, si nos sigue bombardeando como hasta ahora, no va a salir petróleo por el estrecho de Hormuz, y los estadounidenses diciendo, hoy va a ser el día más intenso de ataques, uno supone queriendo ponerle fin a la guerra e impulsando a los iraníes a una rendición. Hay una lectura también posible, que es que lo que espera Estados Unidos es una rendición y no que se empiecen a pasar, como pasó hasta ahora, el poder, el mando entre los líderes, como se supone que va a pasar, porque dentro del Estado iraní hay un Estado más y otro Estado más, porque son muchos los sucesores posibles de cada vez que muere un líder. Bueno, sí, a ver. Cortar la cabeza de la víbora no significa que la víbora esté muerta. Esté muerta. Absolutamente. En esta comparación, ¿no? Lo que pasa es que el tema del comodín, el gran comodín que tiene el Estado Islámico de Irán, es el estrecho de Hormuz, es tener cerrado o mantener cerrada la circulación del estrecho de Hormuz, es lo que agrava el tema de la escalada del precio del barril de petróleo, pero más allá de eso lleva a otras consecuencias, como es las grandes navieras del mundo no se arriesgan a tener que pagar altos seguros por el tránsito por el estrecho de Hormuz de muchos barcos tanqueros, ¿no? A todo esto también está el papel de China, que no ha emitido palabra. Esta semana no ha dicho nada el gobierno chino, pero con el correr de este conflicto es quien más se siente perjudicado, ¿no? También habrá que tener en cuenta las próximas horas, cómo se siga desarrollando este conflicto, no tan solo desde el lado de Irán, tan solo el foco hecho en el lado de Irán, sino lo que ocurre en el sur del Líbano con los ataques de Hezbollah. Hezbollah, esta asociación o mutual del terror, que es financiado por el Estado iraní, está atacando el norte de Israel, y que ha tenido ostensibles bajas, y de ambos lados también, porque la población civil israelí lo está sufriendo. Pero ¿por qué mirar hacia el sur del Líbano? ¿Por qué mirar a Hezbollah? Hezbollah es la pequeña culebra que ha alimentado el Estado Islámico, o que ha alimentado Irán en los últimos 15, 20 años. Hezbollah es, no sé si es válida la comparación, es un tumor que tiene el Líbano. Hezbollah es otro estado dentro del Líbano. Tienen
más poder bélico que el propio ejército del Líbano. Por estos días, si bien ya el Líbano en sí como conformación de país es un quilombo, porque la conformación del país se van pasando el mandato sunitas, drusos, cristianos, se agrega esto, que muchos de los desplazados por distintos conflictos anteriores a llámese palestinos o llámese desplazados de Siria por la guerra civil, han ido al norte del Líbano y han estado o están bajo la tutela o guarda que le ofrecía o le ofrece Hezbollah, ¿no? Que oficia como una especie de gran mutual o gran estado de beneficencia. Esa es otra de las aristas que hay que ver, como también hay que ir vislumbrando qué es lo que puede llegar a pasar, y esto ya nos retrotrae a la década del 90 en la Argentina, y también tiene otras aristas como el papel que ha jugado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el acuerdo, el pacto con Irán. Sí, habrá que ver. Son temas que sí. Hay líderes que están ahora en la cúpula de Irán, sí, que están con pedido de captura por el atentado a la AMI y el atentado a la Embajada de Israel. Y la postura de Irán es intransigente igualmente. En este contexto, no es que Irán está cerca de rendirse, ni mucho menos. Todo lo contrario, digamos, ante una advertencia de Estados Unidos, Irán responde con otra advertencia. Irán dice, no va a pasar un litro de petróleo por el estrecho, y Estados Unidos dice, bueno, si no pasa un litro de petróleo por el estrecho, entonces vamos a atacar 20 veces más. Sí. Está bueno entender esto para entender, digamos, hasta qué punto, digamos, puede seguir escalando y cuánto puede durar esta guerra, que la vez pasada, cuando hubo ataques a Irán, duró 12 días, y ahora se preguntan, bueno, ¿cuánto durará esta? Bueno, habían dicho por ahí, algunos dijeron 4 o 5 semanas, pero lo cierto es que si esto sigue así y las advertencias siguen dándose de esta manera, bueno, habrá que ver hasta dónde continúa. Donald Trump amenazó con ataques de tal magnitud, y escuchen las palabras, pues son textuales, que harían prácticamente imposible, dijo, textual, la reconstrucción de Irán. O sea, vamos a atacar de manera que sea imposible reconstruir Irán si Irán sigue en esa postura de bloquear el estrecho por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. No hay claridad, dijo Donald Trump, sobre quiénes son los actuales jefes del país, como poniendo en duda que esta cosa de pasarse el poder entre los clérigos, entre los ayatolá, entre Khamenei, exactamente, digamos, entre unos y otros, pueda garantizar que el país pueda seguir en pie, como poniendo en duda que esta capacidad que tienen como tiene un estado tan grande de poder pasarse el poder a pesar de la situación o del contexto que están viviendo, bueno, dice, no es tan así. Por último, con esto concluyo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo último? Bueno, hubo ataques coordinados de misiles, de drones iraníes contra los países limítrofes, contra Arabia Saudita, contra Israel también. Contra Emiratos Árabes Unidos, contra Arabia Saudita, que dice, che, esto se va a pudrir fuerte, esto va a terminar muy mal, esto que está pasando acá va a terminar pudriendo la economía a nivel mundial. Dijiste Arabia Saudita, y Arabia Saudita en esto no es parte menor. Pues ya viene siendo atacado desde el inicio por Irán. Desde el inicio de la guerra, sí. Y hay una confrontación. Los que ostentan el poder en Irán es una variante del Islam que es chiita o Shi, y el Estado de Arabia Saudita es un Estado sunita, que es la confrontación dentro del Islam, dos vertientes grandes. Sí, vaya uno a saber qué va a pasar. Hay muchos conflictos internos más allá de la guerra de Estados Unidos, Estados Unidos y Israel, Irán. Lo tenía escuchado a Berkovich. ¿Te acuerdas? La vez pasada les había preguntado si ustedes pensaban que por las cosas que están pasando, por la cantidad de países que están involucrados, por lo que se está poniendo en juego, por el tema del petróleo, mundial, ¿no? por la economía mundial, la pregunta que yo me hacía, creo que mucha gente se lo hace, es, ¿no estaremos viviendo la tercera guerra mundial y no nos estamos dando cuenta? Claro, todavía no tiene ese nombre. Todavía no tiene ese nombre consensuado, pero acaso no estamos ingresando ahí. Porque faltan actores. Exacto, y Berkovich justamente abría su columna, el otro día su editorial, diciendo, che, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, primero no se le decía Primera Guerra Mundial porque no sabía que iba a la segunda. Y segundo, la Gran Guerra.
Se le decía Gran Guerra y después de un tiempo se le dijo la Gran Guerra Mundial o la Gran Guerra. Sí. Y después cuando fue la Segunda y se le dijo Primera Guerra Mundial. Y cuando estaban viviendo la Segunda, nadie dijo, che, esta es la Segunda Guerra Mundial. Pasó y después se dijo la Segunda Guerra Mundial una vez que terminó o que pasaron los años. Sí. Bueno, así arranca la columna de Berkovich, que de alguna forma u otra también el tipo me terminó interpelando porque respondía de una manera u otra a esto que yo me pregunto, y creo que todos nos estamos preguntando lo mismo, es hasta qué punto esto no estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por los efectos, no solamente por la guerra, por los países, por los ataques, por la cantidad de muertos, por las dimensiones de lo que está sucediendo, sino también por el efecto que está teniendo a nivel mundial y que va a tener a nivel mundial el hecho de que esté bloqueado uno de los puntos por donde pasa la mayor cantidad de petróleo del mundo. ¿Cómo va a tener efecto en las economías? ¿No? ¿Cómo han tenido efecto otras guerras mundiales sobre las economías de los países emergentes? En abril del año pasado entrevistamos a Andrés Repeto, un muy reconocido analista internacional argentino, y él temía esto. ¿Se acuerda? ¿Te acordás, Nica? Sí. Recuerdo justo vos, Rodri, estabas de viaje en esos días. Y me acuerdo también porque eran mis primeros programas. Y él dijo, me temo que se viene una guerra mucho más complicada. Y esto lo decía en mayo del año pasado, sí, ¿cierto? Y lo asociaba no a esto de Medio Oriente, sino lo asociaba a los actores en el otro conflicto que ha quedado a un segundo plano. La guerra en Ucrania, claro. La guerra entre Rusia y Ucrania. La invasión rusa a territorio ucraniano. Se hablaba de Vox Populi, la ayuda de OTAN y la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, ¿no? Claro. En provisión de inteligencia militar y también de armamento, en el caso de OTAN. Pero después fue derivando a esto, a lo de Medio Oriente. En todo este contexto, el presidente Milei sigue teniendo un perfil muy alto, y no solo muy alto, sino desde los Estados Unidos. Sí. Fíjense, la foto de tapa de Clarín de hoy es el presidente Milei y el textual es "vamos a ganar". Vamos es me incluyo, nos incluimos, o claro, sea, incluye te subís al caballo a nuestro estimado país, ¿no? A la Argentina. Dice, vamos a ganar, pronosticó Milei sobre el conflicto con Irán al hablar en Nueva York. Vieron que decíamos que el gobernador Vidal está en Nueva York junto con otra decena de gobernadores porque los invitó Milei. Bueno, Milei, que estuvo con Trump en Miami hace algunos días atrás, ahora está ya en Nueva York. Esto lo dijo el presidente argentino tras ser ovacionado en una universidad judía, Yeshiva, no sé si lo pronuncio bien, sepan ustedes disculpar, una usina académica liberal exclusiva, donde dio un discurso de 1 hora y 20 minutos y se proclamó, comillas, el presidente más sionista del mundo. Preguntado por el destino de la guerra, agregó, no me cae bien Irán. Que Netanyahu. Claro, sí. Y Netanyahu es tan sionista. El famoso más papista que el Papa, pero es Milei en medio de una guerra, así que perfil alto el hombre. Otro textual del presidente argentino, no me cae bien Irán, nos metieron 2 bombas y tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Hizo bromas el presidente también y prometió tengo una alianza estratégica con Estados Unidos, ya lo sabemos, pero con Israel. Eso dice, así es. Otro textual del presidente ayer, prometió hacer a Occidente grande de nuevo, que este es el eslogan de Trump, ¿no? ¿Qué caballo se subió? ¿Qué es un líder mundial ahora? ¿Sabés que eso escuchaba hoy en varios analistas? Bueno, así como Rodri citó a Alejandro Berkovich, cuyos editoriales también recomiendo, Ernesto Tenenbaum decía lo mismo. Así, pará, se está poniendo de protagonista de algo que ese rol no le cabe. Pero bueno, sabemos que Milei es... Voy a usar la palabra rupturista para decir una palabra más o menos amable. Agarró un caballo y dijo, voy a ser grande Occidente, ¿no? Claro. Bueno, ya tengo el poder, dijera Jimán, ¿no? Vieron que decíamos que el gobernador está en Nueva York. Fíjense, diario El Cronista Comercial de la Ciudad de Buenos Aires. Mensaje a inversores desde Nueva York. El superávit fiscal es el mejor escudo que tiene la Argentina ante la volatilidad. El presidente argentino sostuvo que considera a Irán como un enemigo, es decir, se mete acá también en un diario económico lo que está pasando en geopolítica. Caputo, el ministro de Economía, y 10 gobernadores fueron el plato fuerte del Council of Americas. Bueno, entre ellos está, por supuesto, el gobernador Vidal. Más temprano, si recién nos enganchás, escuchamos nosotros palabras del gobernador, que ayer habló durante 4 minutos y medio, algo así, en un almuerzo. Che, almuerzo, son las 12. Son las 12. Son las 12. ¿Vieron que el Nuevo Día, nuestra web, además el concurso
Tenemos el concurso en un rato, También tenemos el mensajes de concurso. oyentes, tenemos un bono por un sorteo que vamos a recordar en un ratito. Y ya que dije almuerzo, porque justo el gobernador ayer habló en un almuerzo, cierro este momento periodístico del programa con lo siguiente. En verdad los invito a leer el detalle. Abrimos el programa contándoles que nuestra web ya publicó una muy buena nota sobre el precio de los huevos de Pascua. Y a media mañana de hoy publicó una segunda nota que dice, se viene Semana Santa, ¿no? El precio de la merluza antes de la Semana Santa en Río Gallegos. Hay un relevamiento en pescaderías y en supermercados que ha hecho nuestra web, de modo que invitamos a darse una vuelta. Leo apenas un párrafo. El relevamiento que realizó el diario Nuevo Día en distintos comercios indica que el kilo de merluza fresca se ubica actualmente entre los 11 y 13.000 pesos. En una pescadería ubicada acá en calle Belgrano, el kilo de merluza se vende a 11.000. En otro comercio reconocido de la ciudad, con varias sucursales, el precio alcanza los 13.000, aunque hay valores de 11.700 pesos pagando en efectivo, es decir, descuento en efectivo. Nosotros no tenemos merluza, pero tenemos buen apetito las pastas que se van en un rato a través de nuestros oyentes. 1551 6051, 1551 6051, las vías de comunicación abiertas para que mandes tu mensajito y respondas a la adivinanza. Quédate con nosotros en la 100.9, vestite de verde, que enseguida nomás, mientras abrimos la ventana para ver cómo está el cielo, enseguidita y pegadito hacemos entonces la respuesta, o te contamos la respuesta a la adivinanza y hacemos el sorteo por las pastas de Buen Apetito. En este momento la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz va subiendo de a poquito, para hoy teníamos una máxima de 19, bueno, ahora hay 18 grados, estamos cerquita de los 19 pronosticados para hoy. A la tarde va a haber un poquito de viento, pero no mucho, el cielo va a estar despejado. Hoy posiblemente sea el día más lindo de la semana. Así que abrí la ventana, disfrutá, quédate con nosotros. Esto es la 100.9. Arriba el día, señores. No puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero. Buen martes chicos, con este sol que levanta el espíritu. Soy Andrea, 533, Andrea, estás anotada, te mandamos un beso enorme. Dice que recordó un dato sobre el mate y cree que a Feynman hay que mandarlo al pasado con una máquina del tiempo, a raíz de sus dichos sobre el mate, que dice que el mate es de vago, básicamente, que tomar mate en el trabajo Hay que mandarlo a la estratosfera. es de vago. Una anécdota personal es que cuando entré al municipio en 1992 no tomaba mate. En mi casa no era un hábito. Y sufrí mucho bardeo por eso. ¿Cómo no tomas mate? ¿Qué sos, chilena? Sumado a que al nuevo siempre lo verduguean, dicen. Y se ríe. Aprendí a tomar mate así de prepo. Y nunca fui vaga, nos dice André 533. Que, bueno, responde un poquito a lo que habías planteado al principio, ¿no? Esto que decía Eduardo Feynman sobre las personas que toman mate. Un mensajito acá también. A ver. Acá tengo otros mensajes, perdón, me quería volver para atrás, ahora vuelvo para adelante. Acá está. Buenos días. Nos manda una adivinanza Susi. Susi, voy a tomar nota de la adivinanza que mandaste. Mañana la vamos a leer porque si no voy a confundir si leo esa adivinanza ahora. Pero mandó una adivinanza que está buena, que yo no logro sacarla. Me dejó pensando. Ah, está bien, o sea que te la mandó sin respuesta. Me mandó sin respuesta, sí. Así que quiere como... tiene el control. Está bien. Tiene el control de adivinanza. Susi, beso grande, Susi. Ernesto 080, buenos días, amigos. Dice la respuesta a la adivinanza es... Vamos a leer la adivinanza para recordar cómo es la adivinanza. Vamos a recordar. A ver, atención. Si querés mandar un mensaje para responder la adivinanza, el momento es ahora. Porque en un ratito, con todo lo que estén anotados, hacemos el sorteo por las pastas de Buen Apetito. Así que escuchá
Tener el teléfono en la mano, 1551 6051. Si estás en streaming, tener el teclado a mano y contestar rápido porque si no te quedás arafue, ¿ok? ¿Dónde te quedás? Arafue. Out, exactamente. Buenos días, amigos. Acá el mensajito. Buenos días para vos. Y vamos con la adivinanza. Un avión cargado de pasajeros se estrella justo en la frontera entre Chile y Argentina. ¿En qué país? Ah, no, esa es la anterior, qué boludo. Eso te iba a decir, la anterior que fue revelada. Sí, ya fue revelada. Era, ¿dónde se entierran a los sobrevivientes? La respuesta es en ningún lado porque son sobrevivientes. La segunda es un tipo que se tira de una... Sí, claro. Mira, ahí, ya caí en la trampa de la adivinanza, Decime me boludo. doy cuenta. Decime boludo. Ya te estás autoinculpando. No, decime boludo. Ahí está. No. La de Coco Basile es buena, Brian. Me la tiraste por la cabeza cuando le arruiné una consigna a Nika en pleno enero. Veníamos remando como campeones, imagínense algo así como 10 de enero, y le arruiné el programa a las 11, nos quedamos 1 hora y media por delante. Y pusiste un audio del Coco Basile. Yo sé que no te gusta que te manden a decir qué audio tenés que poner, pero ataque, Brian. Los boludos existen en todas partes del mundo. Ese es otro del Diego. Ahí está. Boludos hay por todos lados, exactamente. Esa es la gran a las 2, a las 3. Un hombre salta por la ventana de un edificio de 20 pisos. Sobrevive a la caída sin un solo rasguño y sin usar equipo. Ernesto 080 dice que la respuesta es que saltó por la ventana de planta baja. Porque la consigna no dice de qué piso. Claro, era re fácil y bueno, lo de siempre, pero no sé si es la respuesta correcta. No, claro, si no es, tiene que ir por ahí, digamos, está bien orientada. Después Aquí hay una respuesta oficial. A ver, dice acá Nora 639, dice la posible respuesta es que se tiró de planta abajo del primer piso. Dice que el edificio tenía 20 pisos, no que se tiró del piso 20, dice Nora. Nora. 369, ¿no? 639, la lluvia en los sueños. David 462 dice el hombre salta desde la ventana de un piso 20 hacia adentro de la habitación. Dice, no. Error. David 462. Buen día. Está en la planta baja, dice Maxi. Maxi que termina el DNI, manda el DNI completo, me encanta. Vamos a hacer un trámite con el DNI de Maxi. ¿Cómo empieza el DNI de Maxi? 31. Ah, mirá, es más joven que Maxi. 757. Maxi debe tener unos 37 años. Más o menos, un poquito más te digo, más cerca de los 40. Yo soy 33. Ah, ok, está bien. Tengo 43, es verdad. Está rondando los 40. 33, tengo 32. Claro. Él debe tener 35. Aproximadamente. 37. Perdón que use esa abreviatura al aire, prometo sacarla en breve. La ventana estaba en planta baja, dicen por acá. No dice que la persona estaba en el piso 20, sino que el edificio era de 20 pisos, dice claro. Karina. Karina, estás anotada. Anotamos a Karina. El hombre soñó que saltaba, dice Ekeko 666. Está bien. ¿Por qué no una respuesta surrealista, no? Absolutamente, pero no es la correcta. Bueno, a ver, buen día. La adivinanza es porque saltó hacia adentro, dice Judith. Estás anotada, Judith no es la respuesta, pero bueno, podría ser. Chicos, soy Nelly. Sí saltó el hombre, pero no para afuera, dice Nelly 505. No, ¿cómo pifiaron con este tanto lateral? Bueno, y acá otros mensajes al 1551 6051. Todos los que nombramos recién, absolutamente todos están en carrera para llevarse las pastas de buen apetito. Y ahora los mensajes sobre otros temas que han quedado pendientes. Por ejemplo, voy a empezar de abajo hacia arriba. Te aviso para que sepas, querido Brian. Nelly nos manda un mensajito y opina sobre lo que dijo Feynman acerca de la gente que toma mate, que dice que son unos vagos. A ver qué dice Nelly. Buenos días. Opino del mate. Yo trabajaba y tomaba mate. Ahora estoy en mi casa jubilada. Cocino, lavo, plancho, limpio el baño, voy afuera, acomodo el patio y tomo mate hasta que se termina el agua. Y por ahí me hago de vuelta. ¿Y no te consideras vaga? Claro. Mira todo lo que hace en el medio. O sea, es que hay gente que piensa lo que piensa Feynman, pero no debe ser mucha. Feynman dijo, los que toman mate en el trabajo son todos vagos. A mí me parece que el que dice eso tiene más ganas, más necesidad de diferenciarse, de que se creen que son de otra clase por no tomar mate que otra cosa. Tal vez se mueren de ganas de tomar mate. Pero no se animan. Sí, hay una cosa clasista por lo despectivo viniendo de Feynman. Después es un ortiva vigilante, así en mi opinión. Vos le dijiste otra cosa más temprano. Claro. Y luego me parece también, no sé ustedes chicos, vos decías
el año pasado, recuerdo, Rodri, que desconfías de las personas que tienen una sola cara. Absolutamente. Y no creo que haya nadie que tenga una sola cara. Claro, claro. Y después, a mí me genera desconfianza la gente que no insulta o no toma mate. Y si ni insulta ni toma mate, no es la palabra tampoco es desconfianza. Es una alarma. Tampoco es desconfianza, porque ha habido. He conocido excepciones, la verdad. Pero digo, en general me hace ruido. ¿Sabrás hacer el asado, Feynman? No, se lo cocinan. Sí, se lo tiene que cocinar. Sí, el que no insulta, el que no toma mate, es verdad. Esa es una buena consigna esa. ¿Qué cosas son señales de alerta que te generan desconfianza de las personas? Bueno, ahí te tiraste dos recién, pero es una buena consigna esa, porque es verdad que hay ciertas cositas que vos mirás, viste, como que decís, bueno, eso del mate es verdad, es cierto. Y en mi filosofía general de la existencia humana, a las personas se las conoce por pequeños gestos, nunca por algo demasiado extraordinario. Total. Una pincelada de algo y le sacaste la ficha. Hay que ser observador. Che, mensaje acá de Totito Márquez. Sí. Toto Márquez dice que, hablando de los semáforos, viste que estamos con el tema de los semáforos. Dice, tengo entendido que en la esquina de Italia y Avenida San Martín no se pudo semaforizar por ser empalme con la Ruta Nacional 3. Exacto. Creo que tiene que intervenir Vialidad Nacional. Sí. Mismo problema va a tener el empalme de la calle 22, que sale del San Benito con San Martín. Para más datos, dice, el empalme de la Ruta 3 desde calle Italia a Paraje Chimenaique se llama Juan Manuel Fangio. Qué grande, Toto. Mirá vos qué dato, es verdad, cierto. Y esto que vos nos has comentado varias veces el año pasado, Nica, esto que bien describe Toto en relación a siniestros viales y bueno, cuando depende de Vialidad Nacional, que muchas mismo. veces no habilita al municipio a hacer este tipo de obras, ¿no? Así es. Hacer derivadores o rotondas. Mensajito, perdón, así avanzamos, que tengo varios y me quedan de afuera. Guido 379, te escuchamos, a ver, Guido, ¿qué dice? Buen día, banda. Salta de la ventana, pero para el lado de adentro. No, mi amigo. Pero bueno, igualmente te queremos. Claro, y de hecho está anotado igual, ¿no? O sea, los que la pifian en la respuesta también participan. No es que se quedan afuera por errarle. Total. Y Marcos Nahuelguer, el amigo, el bajista, ahora vamos a hablar tengo algo para comentarte de un bajo que se están sorteando por acá. Espectacular. Por 10 lucas te puedes llevar un bajo espectacular. ¿Cómo haces? 10 lucas, nada. O sea, pensá que le podés regalar a tu sobrino, a tu nieto, a quien vos quieras, o mismo vos, empezar a tocar el bajo. No importa la edad que tenga, nunca tarde para tocar el bajo. Pero escuchamos a Marcos, a ver qué dice Marcos. Buenos días. No, ese no es Marcos. Le cambió la voz. A ver. Bueno, amigo, ¿cómo les va? Haciendo trámites en la mañana, hermosa mañana. Habla Marcos Nahuelguer. El hombre salta de un edificio de 20 pisos. El edificio tiene 20 pisos. Sí. Pero él arrojarse de la ventana se puede arrojar de la ventana de la planta baja o del primer piso sin hacerse daño. Así que eso, nada. Y Charlie García no saltó desnudo, y saltó del 9º piso. Claro, es verdad, no saltó desnudo. Ahí. Abrazo. En una foto que vimos hoy parecía desnudo, ¿vieron? Sí, pero justo no. lo que puso Rodri hoy, no, tenía un shortcito. Mis últimos 3 dígitos son 331. 331, ahí está. Ahí estamos anotado entonces, querido amigo, estás anotado. Acá mando un mensaje Benja. ¿Querés saber lo que dice Benja respecto al tema de los semáforos? ¿Qué dice? Dice, es que vos entrás por Banciela a la autovía. La autovía va a conectar Los Inmigrantes y Bécar. Lo que no vi es que te dejen salir por San Martín. Creo que no. Me parece que vamos a tener que agarrar por otro lado, dice Benja. Gracias por el detalle. La verdad, no lo sé. No tengo nada para complementar su comentario. Creo que sí, va. Más de que va a agarrar por otro lado para pegar la vuelta. No puedes doblar. Vos decías, no puedes doblar derecho. Vos decías que va a empalmar Santa Fe con Jujuy. Con Jujuy. Claro, esa es la parte que le falta a Benja entonces en su descripción, en su observación. Sí. Bueno, y acá otro mensajito más, dice un mensaje más, otro mensaje más mensajes, otro mensajito. Sí. Tengo uno de David, hablando de política internacional. Cínica. Buena tarea esa para Sandro Selector. Sí. Hablar con alguien de la municipalidad. A ver cómo va la obra. Sí. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que va a originar? ¿Y cómo sería Anote, la Sandro. circulación? Bueno, el intendente habló de eso
habló de esa obra en el discurso de apertura de sesiones que fue el 1 de marzo, y en las entrevistas que dio, que estuvo acá la semana pasada, se quejó del precio de los semáforos. Como va a estar todo semaforizado, dijo, están carísimos. Digo así como datito nomás, pero es cierto que es un tema que se viene, ¿no? Un tema en curso, en verdad. David nos apunta, nos metieron 2 bombas, dice Milei. Esa es una afirmación irresponsable. La pista iraní nunca fue investigada. No sabemos quién puso esas bombas, pero sí sabemos que el propio Mossad advirtió a la CIDE la posibilidad de un atentado semanas antes. Muchos más seguras son las pistas de colaboración interna que incluye al propio Estado argentino y la intervención para que fracase la investigación, que cuenta como responsables a las autoridades de la AMIA y hasta al ex ministro de Justicia, Cunio Libarona. Qué increíble esto, ¿no? De que Cunio Libarona, defensor con el derecho a la defensa que les cabe, pero en su estudio había narcos y violadores, preferentemente. Es cierto que estuvo preso por encubrimiento del atentado en los 90, ¿cierto? Mensajito acá de Judith, el último mensajito que leo, y si te parece vamos derecho a la reproducción 2:17, ya se nos pasó los mensajes. Ya estamos para el sorteo, ¿no? ¿Querés? Y de paso, hablando de sorteos, para no perderlo de vista, lo que decías recién del bajo, en verdad se sortea un bajo por un bono a muy buen precio. 10 lucas. Así es. Bueno, lo comentamos rápido. A ver, Rodri Poloni es bajista de Amentes, que es una banda de acá de Gallegos, que va a viajar ahora a fin de marzo a Buenos Aires para grabar en uno de los estudios de grabación más icónicos y muy importante, de que perteneció y donde grabó también Fito Páez, que queda en Buenos Aires, en Villa Devoto. Se van para allá 2 días, un viaje de relámpago van a hacer, pero lo hacen por amor a lo que hacen, porque quieren pegar ese saltito que además es fundacional para una banda, que es ir a grabar un estudio de esa magnitud. Bueno, a ver, el tema está en lo siguiente. Para ese viaje, como bien sabrás, viajar a Buenos Aires no es barato, hoy sale una fortuna de guita y necesitan juntar plata para poder hacerlo, para poder cumplir su sueño. ¿Cómo están haciendo para juntar la guita? Bueno, están vendiendo una rifa que vale 10 lucas. Son 60 rifas que venden en total. O sea, hay 60 números, cada uno de ellos vale 10.000 pesos. Vos, comprándote una rifa, además de ayudarlos obviamente a cumplir su sueño y demás, pero pensalo bien que te iría. Te podés llevar un bajo de la hostia solamente por comprar la rifa de 10.000 pesos. Un Jazz Bass, que es un bajo muy bueno, que te podés llevar, si compras la rifa de 10 lucas, vas a competir con 60 números nada más. Tenés altas chances de llevarte un bajo comprando la rifa de 10.000 pesos. Por 10.000 pesos entonces quedan 10 números, ¿no, Rodri? Sí. Me dijiste que me ibas a pasar los números y no me los pasaste. Muy mal ahí. ¿Tenés alguno que te acuerdes? Yo no. ¿Ahí? Así no. Bueno, quedan poquitos números. Si querés pedir el tuyo, tenés que mandar un mensajito al 66 12 30. 66 12 30, ya mismo, ahora, llame ya, mande mensaje ya, dale que quedan 10 números, no vamos, 66 12 30, dale que lo bajo puede ser tuyo, ¿Quién te dice? Puedes empezar a tocar el bajo ahora, nunca es tarde, o le podés regalar el bajo a tu nieto, nunca es tarde, querés un regalo de cumpleaños por 10 lucas, de repente tenés un bajo ahí, quedás como una reina, pensando en tus nietos, digo, ¿no? En tu sobrino, en tu hijo, quien sea. Entonces, 66 12 30, 10.000 pesos el valor de la rifa. Ayudemos todos juntos a que Amentes llegue a Buenos Aires, a que grabe lo que tenga que grabar, y a que pegue ese salto profesional enorme que le va a dar hacerlo en Buenos Aires. 66 12 30, 10.000 pesos el valor de la rifa. Apurate y pedí la tuya, que quedan poquitos números. Es inminente el sorteo del regalo del día de la fecha. Cerramos la agenda periodística contándoles y contextualizando sobre todo. Ayer nuestra web, El Diario Nuevo Día, fue de las primeras en publicarlo, que renunció algo que se rumoreaba hace bastante tiempo, la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas, una mujer que era del área, de la cartera, que lo que se llama funcionario de carrera. Ella asumió en agosto del año antepasado, o sea, estuvo poco más de 1 año y medio en funciones, luego de que la ministra Machiavelli, que fue la primera ministra de Desarrollo de esta gestión, renunciara al frente de la cartera, pero quedó ahí nomás, como segunda, más vinculada al área de igualdad, que es Ministerio de Desarrollo Social e Igualdad, ¿cierto? ¿Es cierto? Pues bien, ¿quién asume? Sebastián Giorgión. Nosotros lo entrevistamos el lunes pasado y decíamos hace un rato
que es un funcionario que venía levantando el perfil en la propia comunicación de gobierno. Venía haciendo videos, por ejemplo, hablando de la caja de servicios sociales, venía participando de algo que el gobierno está haciendo en los barrios, que es llevar cuestiones del Estado y resolución de asuntos, por ejemplo, campaña de vacunación, por decir algo, o cuestiones recreativas, de llevarlas a los barrios. Él venía haciendo, entre otros funcionarios, pero cara visible de aquello. Habló después del discurso del gobernador del 1 de marzo de la apertura de sesiones allí en el Polivalente de Arte, y en ese contexto nosotros lo entrevistamos. Él es quien reemplazará a la ministra Cárdenas. Un antecedente, al menos de la parte que nos toca y que llegamos a ver: hace 20 días nosotros entrevistamos a Omar Latini. Omar Latini es un referente de muchos años del Partido Obrero, de Caleta Olivia, pero en Caleta, el polo obrero tiene vinculación directa con merenderos y comedores, y hacen un laburo de terreno, de primera mano, de ver cara a cara, donde de veras dan una mano a mucha gente que la está pasando mal. ¿Se acuerdan que murió una chica, aquella noticia de una familia murió comiendo del basural? ¿Se acuerdan? De la joven de 19 años. Es cierto que nunca se comprobó una relación directa entre ingerir comida del basural y haber fallecido esa persona, una chica de 19 años. Fíjense, chicos, al día de hoy no sabemos el nombre de esa mujer. Digo, no trascendió su nombre. Una familia muy numerosa, con hermanos menores que ella, en un estado de vulnerabilidad enorme. Un jefe de familia que murió de diabetes y que era estibador del puerto, y quedó la mamá sola con una decena de hijos, con antecedentes de consumos problemáticos en la familia, lo que comúnmente llamamos adicciones. En todo ese contexto tan difícil, salió la noticia: murió una chica desnutrida que había comido del basural. En ese contexto, cuando hablamos con Omar Latini y de la situación que decían, no damos abasto, no solo los nuestros, del polo obrero, los otros comedores tampoco dan abasto, es la descripción que nos hacía. Dijo en esa charla que la ministra Luisa Cárdenas de Desarrollo Social no había estado nunca en Caleta Olivia. Y Omar Latini, siendo un opositor de los gobiernos de acá y de allá, él dijo: nobleza obliga, el municipio de Caleta Olivia está haciendo mucho, está haciendo toda una serie de cosas de ayudar con alimentos y demás. Lo dijo acá al aire. Pero cuando habló de la provincia, bueno, dijo que Nación se borró con Petovelo hace rato, ¿no? Petovelo de la cabeza, la ministra de Capital Humano. No existe. Pero dijo que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, la ministra no había estado allí nunca. Días después de aquel episodio y sus repercusiones, así como nos dio una entrevista a nosotros, hubo una conferencia de prensa en Caleta Olivia después de la muerte de esta chica en el Hospital de Dolores de Zona Norte. Pero claro, era con el diario del lunes. Que no está mal que lo hagan, en buena hora que lo hagan. Pero ya en esos días se rumoreaba la renuncia de la ministra Luisa Cárdenas. Quien asume entonces es Giorgión, que es exfuncionario del gobierno de Alicia Kirchner. Es uno de los temas que le consultamos la semana pasada, el lunes, cuando lo entrevistamos. Él viene del área de la Secretaría de Ambiente, era el segundo de Mariano Bertinat, cuando Bertinat era en la gobernación de Alicia Kirchner, el titular de la cartera. Después pasó a la Secretaría de Gobierno e Interior, que es como una segunda línea del Poder Ejecutivo allí en Casa de Gobierno. Él es profesor de Educación Física de profesión y es el nuevo futuro, en verdad. Hay que ver, el gobernador está fuera del país, hay que ver la cuestión, se toma juramento, se firma el decreto, etcétera, cuando entra oficialmente en funciones, pero ya está hace rato en Casa de Gobierno en otra función. El futuro ministro de Desarrollo Social se llama entonces Sebastián Giorgión. 12:25 del mediodía, subile un poquito, dale, mandale nomás porque llegó el momento del sorteo, tenemos las pastas de Buen Apetito, de fábrica de pastas artesanales más ricas de Río Gallegos, la encontrás en Comodoro Rivadavia 430, las pastas más ricas son las de Buen Apetito, que tienen para vos, si adivinaste la adivinanza del día de hoy, la posibilidad de llevártelas. A ver, un hombre salta por la ventana de un edificio de 20 pisos, sobrevive a la caída sin un solo rasguño y sin usar equipo de seguridad ni colchonetas. La pregunta es... ¿cómo es posible que haya saltado de un edificio de 20 pisos y que haya sobrevivido sin ningún rasguño? Y la respuesta correcta
saltó desde una ventana de la planta baja. Saltó desde una ventana de la planta baja. Muy bien a los que acertaron, que fueron muchos, Incluso los oyentes que decían primer piso, hasta valía como respuesta acertada. Viste que en un primer piso te podés lastimar, es cierto. Te podés lastimar. Te podés lastimar, quizás lo del rasguño es cierto, no condice con un primer piso, pero cabía dentro de las posibilidades. Pero bueno, el que vive en planta baja, es saltar al patio de tu casa o a la vereda, ¿no? Exactamente. Bueno, acertaron. Los que acertaron están adentro. ¿Sabés que me faltó anotar una persona? Karina Elizabeth Vidal, que manda un mensajito acá. Vía YouTube, ¿cierto? Vía YouTube. ¿Está anotada? ¿Estás anotada? Está anotada. Bueno, ya estaba ayer, entonces duplica sus chances. Duplica sus chances. Bueno, anotada entonces, Cari. Vamos todavía los que participaron. Ha llegado el momento de soñar, que se te haga agua a la boca, porque tenemos las pastas de Bon Apetito para vos. A ver, señoras y señores, Bon Apetito, las pastas más ricas las encontrás en Comodoro Rivadavia 430, en la capital de la provincia de Santa Cruz. Ha llegado el momento de hacer el sorteo. Acá está anotando Héctor Nica Mancilla con la virome Big negra y con un prolijo trazo. Me la devolvió. Pero sabe que tengo un toque con ese asunto. Una boludez, ¿puedo decir? Sí. Bueno, una más, ¿no? Una de las tantas. Y viste que la radio en vivo te expone, entonces decimos pavadas sin querer. Así es la vida. ¿Vos te diste cuenta de que los papel higiénicos tienen nombres de aristocracia? Por ejemplo, Elite. Sí. Sussex o Sussex, que como... Sí, nunca... acá el que habla francés es Nica. Allá habló Tano más temprano. Nica, ¿cómo se dice hasta esa de marca? Artistas famosos. Ajá. Pero vos pensás los nombres de papel higiénico. Sí, es cierto. Elite es demasiado pretencioso. Es cierto. Elegante. Elegante tiene su papel tenés razón. Elegante. ¿Te diste cuenta de eso? Y es como que, ¿por qué? Porque la sensación que te da, que es que te está limpiando el traste como si lo limpia un rey, ¿no? Me da esa impresión. ¿No? Sí, es cierto. Hace unos es un años tanto atrás, paradójico, ¿no? Había un papel higiénico en Claro. el vecino país que se llamaba La Tigresa. Ah, mira vos, un Qué rasguño. necesidad, hermano, Claro, ¿no? te limpia un zarpazo, ¿no? Para delicados rasguños. ¿Le habrá ido bien a esa marca, no? ¿O fundió? Me parece que no. ¿Fundió? No lo vi más. Sí, echaron al de marketing y fundió acto seguido. Pero bueno, lo cierto es que, una boludez, pero es cierto que Higienol, el Higienol no. Claro, Higienol, higiene, pero es cierto, para mí que es una exageración es Elite. Elite, es para traseros delicados. Claro. Bueno, ahí está, ¿y Sussex? ¿Qué me decís? El papel? No sé qué significa, Sussex perdón. es como una casa de... No es una casa británica. Sussex? A ver, ya te digo. Es como una... Sussex. Sí, claro, por eso, viste que en criollo es así, Sussex, ¿no? Pero nunca supe muy bien a qué hace referencia. Es como algo... ¿Cómo anda de ya te voy a Carlito? decir. Acá está. Es un condado del sur de Inglaterra. Ah, mira. A ver cómo se lo busco de formación profesional, busco un diccionario británico ahora a ver cómo lo pronuncian. Sussex debe ser, o sea, Sussex. Bueno, no se va a escuchar al aire, una pena, pero al menos lo escucho yo. Che, mirá, no figura en la fonética. Mirá. No sé cómo lo dirán allá, ¿no? Sussex. No anduvimos por el sur Sussex. británico. Vamos a decir Very difficult, ¿no? Sí, totalmente. Esta es very difficult. Me parece Sussex. Me parece que se estoy hizo de chequeando. Gales, ¿no? Tiene que ser con A, ¿no? Gales, ¿no? sí, es Sussex. ¿No anduviste por ahí, Nica? No, ojalá. Es sur Me de gustaría. Sur de Inglaterra. Me gustaría, pero mucho frío. ¿Para qué, no? ¿Para Mejor qué? quedarse en casa. Sí. Está bien. Bueno, llegó la hora del sorteo siendo las Sí. 12:30 minutos. 43 participantes. 43. En los sonidos, el balcón. El balcón. Justo que hablamos del Mirá. edificio. Ahí está. Bueno, ha llegado el momento. ¿Vamos? Sí. Señoras y señores, llegó el momento del sorteo. Música en el aire, tambores en el aire. La respuesta correcta ya la dijimos. Vamos a sortear cada uno de los que participó. El que tiene doble chance tiene 2 números. Todos tienen un número asignado. A la 1, a las 2 y a las 3. El ganador del sorteo de Bon Apetito es el número... ¿Quién lo dice? Ok, lo tiene que decir no, Rodri. no Es que se nadie le avisó a Rodri por Yo pensé que lo habían hablado en la trastienda Un con número. Nica como otras veces. Esto siempre es fair play, se darán cuenta, ¿no? Hasta el 43. Se darán cuenta el juego limpio que es esto. Del 1 al 43, Rodri. A cruzar los dedos. Rodrigo, Estás más pensativo que otros días, Rodri. ¿Estás bien? Necesitas una siesta, ¿no? 33 pidió. El número 33. El ganador o la ganadora es... Chori. Chori. Mirá vos, Chori se ganó unas pastas. Claro, sí. Cosa loca, No ¿no? combina, ¿viste? Chori, Chori, ¿no? chori con pasta no es una buena Sí, combinación. de la salsa.
No es una buena combinación, no sé qué piensan ustedes. Mirá vos. Chori participó ayer del Pasapalabra. Sí, exactamente. Chori, ¿estás escuchando la radio? Ya mismo, te mandamos un mensaje. Mandó un mensaje, si no me equivoco, Chori. Creo, si no escribió por el streaming. Si alguien la conoce a Chori, que le avise que se ganó. ¿Será hombre o mujer? O lo conoce, ¿es Chori o la Chori? Claro. La Chori Bueno, o el Chori. claramente es el seudónimo que usó lo que se llama el alias o el nick en YouTube. Pero ayer algunos nos mandaron sus últimos 3 del DNI, pero no Chori. De modo que en este momento es una... ¿Está escribiendo? Dice Brian, ahí está escribiendo. Vamos, Rodri. vamos, ahí tienen las pastas de Buen Apetito. Gracias a los amigos de Buen Apetito por confiar en nosotros y por estas pastas espectaculares, que en este caso son de nuestra querida amiga Chori, que acá nos mandan un mensaje, me está mandando acá Brian. Soy hombre, dice, el Chori es, no la Chori, es claro. el Chori. El Chori. El Chori. Está muy bien. El Chori Domínguez. Chori Domínguez. Entonces, Marcos Nahuelguer, ¿vieron que Marcos es traductor? Que mandó mensajes a su Y sí, dice que el Chori pega con todo, dice. No, ¿sabés qué dice? Buscó un diccionario británico, bien de ñoño, ¿no? Sí. Lo digo con todo respeto y cariño, Marcos, ¿no? Porque dice lo mismo. Bien de ñoño buscó un diccionario británico y de exactamente la fonética, y es Sussex. Así lo dicen los del sur de Inglaterra, pero como no anduvimos por esos pagos, le decimos Sussex o Sussex o... Bueno, es una marca de papel higiénico, ¿no? También de servilletas de papel. No sé si es la que ustedes usan. Es un Debe ser más ducado. económica Es que un otras. ducado. Es un ducado. Es un título nobiliario real británico. El duque de Sussex. El duque de Sussex. Sí, es Sussex. Sussex. Y Sussex. Sería, Sussex. así lo dicen más o menos así los nativos. No somos nativos, pero te figura la fonética y si sabes más o menos símbolos fonéticos de inglés. Nativos digitales. Tampoco, no, menos nativos digitales nosotros. Bueno. Si tenemos Facebook, ¿qué nativos digitales? Dato de color, escucha, el duque de Sussex es el príncipe Harry y Meghan Markle, que es la duquesa, Sí. dice nombrada duquesa por la reina Isabel II el día de su boda. Y hablando de duque, momento de cultura general del programa. Harry, la mujer, tienen más títulos que... En la información que nos apunta Marcos, dice que es un área de clase media y de hecho no solo es Sussex, sino que está Sussex del este y Sussex del oeste. West Sussex. Claro. Exacto. Es East Sussex y West Sussex. Es más, me parece a mí, no me quiero que no sé, que tienen un equipo, no sé si está en segunda o en tercera división de inglés. El Sussex. ¿Te acordás si es East o West? ¿Te acordás cuál de los dos es? No. Y West Sussex. Me tenés grabado. Ah, está bien. Eso es una amenaza, ¿eh? Así termina el programa. Mirá vos. Así termina el programa. Como diciendo, sí, claro. No, mirá lo que tengo. Lo negociamos, Brian. Estoy dispuesto a abrir una negociación. Dale. No como la paritaria docente que duró 20 días y terminó mal. Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, la máxima para hoy 19, la mínima de 10, pronóstico de algunos vientos por la tarde, pero vientos leves y cielo despejado en esta jornada de martes 10 de marzo del año 2026. Héctor Mancilla ha estado al aire junto con nosotros. De hecho, hoy peló lenguas y regionalismos que volverán en breve. Rodri Arredondo, entre tantas otras cosas, empezó abriendo musicalmente el programa. He sido víctima de Brian Álvarez como para saludarnos a los dos juntos. Recién, Brian, que tengas una buena tarde. Rodrigo Poloni detrás de cámara. Quedan 10 números para quien quiera llevarse ese bajo por solo 10.000 pesos. Nuestro productor es Sandro Díaz. En la calle está Juli Quirós, más la redacción y todas las redes de El Diario Nuevo Día. De hecho, la programación sigue en vivo con Laura Andreone, ahora desde la hora 13. Que tengan una buena tarde. ¿Nos reencontramos mañana? Dale. Mañana, 9:30 de la mañana, vestite de verde. Nos encontramos de vuelta con Arriba el Día.